Detective Conan, caso cerrado de Fuego y Agua 11-20. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 11. Todos en el grupo se detuvieron al oír un grito que resonó por el puente. Al girarse, los detectives vieron a un hombre de mediana edad, tendido boca arriba, exhalando su último aliento. A menos de 10 metros de ellos. Un joven se alejaba lentamente del cadáver con expresión de asombro. Temblaba violentamente y se miraba las manos cubiertas de sangre. Hattori corrió hacia el hombre, que echó un vistazo al río, y Conan se acercó rápidamente al muerto, examinando el cuerpo. La ropa del hombre era negra, así que la sangre no habría sido fácil de detectar en comparación con una camisa blanca. Lo más probable es que la puñalada en el pecho, probablemente dirigida al corazón, reflexionó Conan mientras Kogoro llegaba al cuerpo. Tío, que paren el tráfico y llamen a la policía, nadie puede irse. Ran sacó su teléfono para llamar mientras Kogoro corría hacia el final del puente y Conan miró a Hattori, quien parecía no haber contactado con el hombre de la barandilla. Kaito recordó el calor del fuego mientras despertaba lentamente. Un humo gris le cubría los ojos y le hacía lagrimear. Le dolía todo el cuerpo, apenas podía respirar y tosió secamente. Kaito, se oyó un susurro de un hombre. El sonido de la débil voz lo atravesó a pesar del rugido del fuego. Tenía algo de melancólico que le retorció el corazón de dolor. Kaito, repitió la voz y el hombre tosió dolorosamente, despierta. Kaito intentó moverse e hizo una mueca. Sentía todo el cuerpo como un moretón. ¿Qué le había pasado? Papá, murmuró. Kaito, debes despertar, susurró el hombre rápidamente. Su voz era triste y angustiada. Despierta, por favor. Kaito giró la cabeza, y fue entonces cuando notó que el suelo donde yacía estaba húmedo y tenía un sabor metálico. Papá. Su voz era débil mientras miraba al hombre sentado a su lado, apoyado en la pared. Kaito, Toichi le sonrió con tristeza y tosió con expresión de dolor. Ni siquiera su rostro impasible pudo evitar que mostrara la agonía que sentía. Kaito abrió los ojos de par en par. El hombre, su padre, tenía una viga en el estómago. Sal de aquí, susurró, y Kaito tembló. No, papá, respiró Kaito, mirando la viga. Era lo suficientemente mayor como para saber y comprender que su padre se estaba muriendo, y sus ojos se nublaron. Papá. No. Tú, el hombre lo silenció suavemente. Sal de aquí. Por favor, hazlo por mí, suplicó Toichi, sal por favor. Kaito negó con la cabeza. La habitación estaba cálida y llena de humo. Podía oír el crepitar del fuego, pero no podía verlo. La atención de su padre se desvió hacia otra cosa. Sácalo de aquí. Quienquiera que fuera con quien Toichi hablaba, lo levantó, y el niño vio varias siluetas humanas en la densa humareda. Bomberos. No fue hasta que estuvo afuera, a la luz del sol poniente, que se dio cuenta de que brillaba con el color rojo. Había estado acostado en la sangre de su padre. Kaito ignoró los intentos de Tanteyan de hablar con él para seguir mirando sus manos. Su cerebro había dejado de funcionar y se negaba a reiniciarse. Sabía que no podía decir nada, ni por qué estaba allí, ni cómo se llamaba, ni dónde vivía, hasta que su cerebro volviera a funcionar. Oye. Ya. Reacciona. Le rugió Tanteyan y lo agarró. Su instinto se despertó y lo miró fijamente a los ojos. El ladrón intentó zafarse, pero solo logró manchar al detective con la sangre. Tranquilízate, oyó Kaito repetir la voz de Tanteyan una y otra vez hasta que se encontró respirando hondo y mirando al suelo. ¿Cómo te llamas? Kaito permaneció inmóvil. Había abierto la boca para responder y estuvo a punto de replicarle a Kuroba Kaito, pero no pudo, así que guardó silencio. Kaito no sabía qué decir. A pesar de que su cerebro se rendía, sabía que se veía mal. Sabía que necesitaba defenderse y tragó saliva. El ladrón notó dolorosamente la sangre en sus brazos y en el pecho de su camisa sin mangas, y sus manos desabrocharon los botones con una velocidad inhumana. Intentó quitársela, pero las manos de Tanteyan seguían aferradas a sus brazos. Quítamela, dijo con un suspiro rápido, y se dio cuenta, con una fascinación morbosa, de que estaba entrando en pánico. A Kaito se le permitió rasgarse la camisa y terminó con una camiseta verde, intentando limpiarse la sangre de los brazos con la prenda ya manchada. Lo siento, no debería haberme resistido así, murmuró Kaito y se sentó en la acera mientras Tanteyan se agachaba a su lado. Yo no lo hice, yo no lo maté, añadió rápidamente el ladrón, sin mirar al detective. Lo sé, dijo la voz de Tanteyan y Kaito lo miró fijamente. ¿Cómo?
Preguntó, y el detective sonrió. No tienes el arma homicida, y si fueras el asesino, no habrías tenido tiempo de deshacerte de ella. Tan se encogió de hombros y Kaito se sintió aliviado. Ah, eso tiene sentido, dijo, todavía presa del pánico. Su cerebro se negaba a reiniciarse. Eiji observó al hombre. Parecía un poco distante, pero era mejor que forcejear. ¿Cómo te llamas? Preguntó de nuevo, pero el hombre parecía haber vuelto a mirar al suelo. ¿Agua? ¿Tienes agua? Murmuró, levantando los brazos y las manos manchados de sangre. El adolescente comprendió que quería limpiarse, pero no quería separarse del hombre por si acaso era el asesino. Aquí tienes, Nii-chan. Conan le sonrió a Kaito, quien parpadeó y tomó la botella. Todos sus sentidos parecieron volver y su cerebro finalmente se había recuperado del impacto de estar repentinamente cubierto de sangre. Gracias, sonrió levemente y comenzó a limpiarse los brazos. Notó que el niño le contaba al detective mayor sobre sus propios hallazgos. ¿Cómo te llamas? Kaito escuchó a Tanteyan preguntarle de nuevo y decidió actuar como si aún estuviera un poco perdido. El hombre miró a Hattori. Parecía haberse recuperado un poco. Lo miró fijamente un rato. ¿Hattori, Eiji? Dijo lentamente, y Hattori arqueó una ceja. Detective del oeste, si no me equivoco. Hattori asintió. Sí, soy yo. El extraño miró a Conan. Soy Gawaku Edonan, puedes llamarme Edo-san, es un placer conocerte, Hattori-san. Conan frunció el ceño. Había algo raro en ese nombre. Tu nombre suena raro. Dijo Conan con aire infantil. Mi abuelo era ruso, y por lo tanto mi madre era mitad japonesa, explicó el hombre. ¿Y cómo te llamas, chico? Preguntó Kaito, mirándolo desde arriba. Me llamo Edogawa Conan. Dijo el niño sonriendo, y Tanteyan se fue a hablar con el inspector Megure, que acababa de llegar. Kaito observaba a Tantei-kun de reojo. El niño lo observaba con atención y el ladrón intentaba ignorar su mirada penetrante, que le hacía sudar frío. Observó con preocupación cómo el niño no dejaba de tocar su reloj e intentó calmarse. Cerró los ojos y se concentró en su respiración. Sintió que su cuerpo se relajaba lentamente y abrió los ojos. El niño lo observaba con curiosidad. Debes haber estado en muchas escenas de crimen, ¿verdad? Tantei-kun asintió, pero no dijo nada. ¿Cómo conoces a Hattori-san? ¿Son parientes? Tantei-kun pareció finalmente relajarse al bajar la vista del reloj. Solo somos amigos, Eiji Nii-chan resuelve casos junto con el tío Kogoro, respondió el niño, y asintió. Kaito volvió la mirada hacia la escena del crimen, donde Tanteyan no aparecía por ningún lado. Mientras Tanteyan y Tantei-kun estuvieran allí, no tenía nada que temer del asesinato. Sin embargo, le preocupaba un poco que descubrieran que era Kid, y no le gustaba ese reloj. El asesino obviamente eres tú. Declaró una voz fuerte cerca, y el ladrón levantó la vista. Mouri-san lo señalaba y Kaito miró a su alrededor. ¿Dónde estaba ese detective del oeste cuando lo necesitabas? No, te equivocas, respondió en voz alta, pero fue ignorado. Cuando el detective empezó a despotricar sobre pedir dinero prestado y no poder pagar, el ladrón sintió pánico instintivamente. Tranquilo, esto es lo que suele pasar, recuerda lo que has visto con los prismáticos. Kaito se tranquilizó, se levantó del camino y miró al chico. No estaba apuntando su reloj al detective. Idiota. Le rugió Kaito a Kogoro, haciéndole callar por fin. El ladrón vio, de reojo, que Tantei-kun le había regalado una sonrisa, y el detective, despotricándose, pareció un poco aturdido. Ni siquiera conocía a ese hombre. Yo no hago daño a la gente. Kaito mantenía la calma por dentro, sabiendo que sus detectives descubrirían la verdad, pero aún tenía que fingir que lo habían acusado falsamente. Caray, Tantei vaca. Murmuró molesto, y el niño lo miró con recelo. Kogoro siguió con su discurso habitual, saltando de un sospechoso a otro, y volvió a la conclusión de que era el ladrón. Kaito gritó de la misma manera, pero empezaba a preocuparse un poco. ¿No iba Tantei-kun a dormirlo? No apartaba la vista del niño que hablaba con Tanteyan, y entonces lo vio. Tanteyan se levantó y Tantei-kun se escondió detrás de él, apuntando con el reloj al molesto detective. Tanteyan está involucrado, pensó Kaito fascinado mientras el niño disparaba y Tantei vaca hacía ese baile tan gracioso. El ladrón estaba decidido a no perderse nada. Era la primera vez que se acercaba lo suficiente a la escena del crimen para estudiarla. El chico sacó algo de su bolsillo mientras el detective durmiente se sentaba. Tío, dijo con voz alegre y corrió hacia él, ¿por fin lo descubriste?
Tantei-kun tocó el cuello de la camisa del detective y luego se tapó la boca con las manos. Sí, ahora vete, dijo la voz del anciano y Kaito entrecerró los ojos. Estaba casi seguro de que Tantei-kun sostenía su pajarita debajo de las manos. De acuerdo. Dijo con voz alegre mientras corría a esconderse detrás de Tanteian. Sí, sonó como si el detective se aclarara la garganta, acusé al joven porque quería ver la expresión del verdadero asesino cuando lo hiciera. Kaito se apartó del detective. Su rostro estaba enfadado, pero solo quería ver mejor a Tantei-kun, y por el rabillo del ojo vio que Tantei-kun le lanzaba otra mirada de recelo. Sí, claro, pensó Kaito al ver cómo el niño articulaba las mismas palabras que parecían provenir de Tantei-baka, ¿de verdad que lo duerme? ¡Qué descaro! De hecho es Tantei-kun quien resuelve los casos, pero nadie escucha a un niño, así que le pidió al profesor loco que le fabricara aparatos. Kaito ignoró las palabras del detective para concentrarse en sus propias reflexiones. El reloj tranquilizante para dormirlo. Los zapatos y el cinturón para abatir criminales porque es un niño, pero tiene una puntería increíble, un arma perfecta para un fanático del fútbol. La pajarita debe ser algún tipo de modificador de voz, y debe haberle puesto algún tipo de altavoz en el cuello, pensó Kaito mientras seguía los acontecimientos a su alrededor. El profesor está loco al permitir que un niño persiga criminales. Podría salir lastimado, ¿y cuál es el problema de Tanteian? Él, si alguien, debería saber que la escena de un crimen no es lugar para un niño, por muy listo que sea. El ladrón vio cómo el niño en cuestión golpeaba la pierna de Tanteian, y este tomó la iniciativa con la deducción. Están trabajando juntos, sonrió Kaito al ver al verdadero criminal, pero entonces todo pareció salir mal. El criminal, un hombre de mediana edad, se precipitó hacia la multitud. Fue mucho más rápido de lo esperado. Ni siquiera el ladrón tuvo tiempo de reaccionar. Tanteian gritó cuando el hombre agarró a una niña y le puso lo que parecía un bolígrafo en el cuello. Kaito la reconoció de inmediato como la niña de la clase de Tantei-kun. Ayumi. Gritó Tantei-kun, confirmando las sospechas de Kaito, quien se sintió indeciso. Quería ayudar, pero eso podría ponerla en mayor peligro. Sintió ira, una ira auténtica, una sensación feroz que lo quemaba por dentro. Una sensación que nunca había sentido hasta que no pensó en el asesinato de su padre. Era lo mismo. El hombre asesinado tenía una hija y una esposa, y las habían dejado solas, igual que él hacía tantos años. Kaito apretó los dientes y sintió que las uñas se le clavaban en las palmas. Su cerebro elaboró un montón de escenarios viables en cuestión de segundos, a pesar de la rabia que amenazaba con apoderarse de él. Fuera. O la mato. Aulló el hombre, y Tanteian se vio obligado a retroceder junto con los demás. Me subo a un coche con ella. Y si alguien intenta detenerme, la mato. Kaito sintió que la ira lo invadía, y en cuanto el hombre estuvo cerca del coche, su rostro recuperó su característica sonrisa de niño. Espectáculo. Kaito movió la muñeca, haciendo que bombas de humo volaran por los aires y llovieran a su alrededor, y el humo estalló en cuanto tocaron el suelo. Había usado casi todas las bombas de humo que llevaba. Tirar tantas era una estupidez, pero necesitaba asegurarse de que todo el lugar estuviera cubierto durante más de un minuto. Se puso su uniforme de niño y sacó la pistola de cartas. El hombre gritó de dolor al recibir un disparo en la mano con una tarjeta, y el ladrón abrazó a la joven. Ya estás a salvo, Ohou-san, murmuró mientras, con movimientos más rápidos que un humano normal, lo ataba y saltaba sobre el coche hacia el que se dirigía. ¿Quién eres?, preguntó ella, aferrándose a su presa, aún cegada por el humo. Él sonrió, disipada toda su ira. Lo había atado con fuerza con sedal, y no le sorprendería que se le clavara en las muñecas. El ladrón lo había envuelto con varias capas de cinta adhesiva encima del sedal, de modo que parecía una momia plateada mal envuelta, incapaz de moverse o emitir más que sonidos apagados. No soy más que un ladrón de barrio, pequeño Ohou-san, dijo mientras el humo se disipaba lentamente y dejaba ver a Kid de pie sobre un coche, con la niña en brazos y el hombre en el suelo. Kaito, Kid. Exclamó la gente, aplaudiendo al verlo con la niña ilesa. Kid. El ladrón miró a los detectives y les dedicó una sonrisa. Kid se aclaró la garganta y la multitud guardó silencio. Damas y caballeros, dijo en voz alta, detectives, saludando a Tori y Conan con un gesto de la cabeza. Me temo que le he hecho algún daño, señaló Kid al hombre que yacía completamente inmóvil en el suelo. Está vivo y estará bien, pero, al fin y al cabo, solo soy humano, dijo el ladrón con teatralidad, sonriendo como si no se considerara humano, pero como si le pareciera divertido compararse con uno.
Kaito-Kid-san es el mejor, dijo Ayumi, y lo abrazó al cuello. Gracias. Dijo lo suficientemente alto para que quienes estaban más cerca lo oyeran y exclamaran. ¡Ay! La multitud guardó silencio mientras Kid saltaba rápidamente del coche y se dirigía hacia los detectives. El ladrón se agachó para dejar a la niña en el suelo e hizo aparecer una rosa roja. Pequeña Ohou-san, la escena de un crimen no es lugar para una niña. Ayumi tomó la rosa y asintió. Lo sé, dijo. Kid le sonrió. Hay demasiada gente mala por ahí, le apartó un mechón de pelo de la cara y se levantó del suelo. Entonces, dijo, volviéndose hacia Atori, ¿me van a arrestar? Preguntó Kid con sarcasmo, levantando las muñecas y sonriendo como si se estuviera riendo a carcajadas. ¿Cómo? Atori frunció el ceño y miró al público, que no parecía aprobar semejantes acciones contra el ladrón. Parecía que los atacarían si lo intentaran. Solo eres un ladrón. Pero hoy salvaste a una chica. Y aunque te esposamos, te lo pasarías bomba y escaparías. El ladrón asintió. Cierto, cierto. Kid sonrió e hizo una reverencia. Bueno, entonces me despido, dijo, y desapareció en una nube de humo. Conan suspiró y negó con la cabeza. Kid los había ayudado, había salvado a Ayumi y luego se había ido, como si nada hubiera pasado. El inspector Megure recogió testimonios y el hombre que había entrado en pánico antes se había calmado y les había contado lo sucedido. Aún pensaba que algo raro le pasaba a Edo-san cuando les permitieron irse. Cuando el hombre dejó su información de contacto, Conan la copió. El número de teléfono y la dirección le resultaron familiares, pero tenía hambre y decidió pensarlo más tarde. Oye, Atori, murmuró Conan mientras recibían la comida en el restaurante, ¿notaste algo extraño con ese hombre, Edo-san? El detective adolescente negó con la cabeza. No, la verdad es que no, era mucho más fuerte de lo que parecía, y rápido. Atori empezó a comer y siguió comparando la comida de Tokio con la de Osaka, mientras Conan no le escuchaba. ¿Cómo se llamaba? Murmuró Atori después de terminar de quejarse de la comida. ¿Era algo raro, Edonan, Gawako? Conan anotó el nombre del hombre y frunció el ceño. Aún le sonaba. Conan sacó su teléfono, marcó los dígitos y los miró fijamente un rato. Llamar a Atori Eiji. Las palabras aparecieron en su teléfono, frunció el ceño y borró el número. Buscó en la lista de contactos y encontró a su homólogo de Osaka. Conan miró los números en su teléfono y en su blog de notas. Oye, Atori, interrumpió el niño pensativo el discurso del adolescente sobre comida, mira este número y esta dirección. Conan le entregó la libreta al adolescente. ¿Sí? Son mi número y mi dirección, dijo el detective tras un vistazo y le devolvió la libreta, lo que hizo reír al niño. Atori, esta es la información de contacto que me dio Edo-Gui, rió Conan y Atori lo miró fijamente. ¿Hablas en serio? Preguntó, y Conan asintió. ¿Adivina de dónde viene Gawako Edonan? Con razón lo reconocí, rió Conan y Atori resopló. Gawako Edonan, Edo Gawakonan, resopló Atori, esa sí que es mala, creo que está perdiendo el contacto, me pregunto si de verdad se asustó con la sangre o si fingió para no tener que hablar primero. Conan se encogió de hombros. Quién sabe, es un buen actor, pero por cómo se miraba las manos al principio, diría que entró en pánico. Es muy rápido para los atracos, así que la pregunta debería ser, ¿cuándo empezó a fingir, porque el chico que estaba en medio de la multitud no estaba sufriendo un ataque de nervios? Conan sonrió a Tori al notar que Ran lo miraba fijamente. Eso dijiste, ¿verdad? Eiji Ni-chan. Dijo Conan con la voz más dulce de niño que pudo soportar, y se ganó la mirada cariñosa de Ran. Kaito estaba sentado en la cafetería, tomando una taza de té mientras esperaba, y miraba su reloj de vez en cuando, pues a las 12:10 tenía una cita. El reloj marcaba las 12:15, lo que significaba que ella llegaba tarde. Ya había tenido un par de hombres que lo habían insinuado, pero se marcharon cuando les mostró su anillo de bodas y tras amenazar a los más insistentes con una demanda. Sonó la campana de la puerta y sonrió con cariño. Por fin había llegado, era la hora del espectáculo. Lo siento mucho, Hanako-chan, te he hecho esperar, le hizo una reverencia Kobayashi Sumiko y él rió entre dientes. No es ninguna molestia, Sumiko-chan, sonrió Kaito con voz femenina, saludó con la mano con indiferencia y se levantó de su asiento. Mira lo que me envió mi esposo desde París. Chilló, y se giró lentamente para mostrar su vestido nuevo. Dios mío. Es precioso. Exclamó Sumiko, igualmente emocionada por el vestido. Volvieron a sus asientos, pidieron la comida y pasaron a temas más interesantes, como situaciones familiares.
Kobayashi Sumiko tenía a alguien especial, que aún no era novio, y que la ladrona conocía. El ex líder del equipo de investigación Sato Takagi, Shiratori Ninzaburo. Al ladrón siempre le divertían las luchas en curso en la 1 División. Eran casi tan divertidas como molestar a Nakamori en la 3 División. Kaito sonrió cuando ella le contó su amor por el policía. Era tierno, y bueno saberlo. Derivó la conversación justo a su antojo y, sin querer, se les acabó el tiempo. Sumiko necesitaba volver a clase, así que Kaito, como caballero que era, se ofreció a acompañarla y le preguntó qué clase daría. Ah, tenemos clase de música en un momento, respondió ella con deleite, algo que Kaito ya sabía. ¡Ay! ¡Qué divertido! Me encantaban mis clases de música, solo por nuestra profesora, y seguí cantando durante toda la preparatoria. Mintió Kaito, sabiendo que los chicos iban a practicar el coro, ya que las clases competirían justo antes de Navidad. ¿En serio? ¿Sabes mucho de eso? Sonrió ante su pregunta y asintió, sabiendo que le encantaría que le echara una mano. Aunque no sé mucho de instrumentos. Toco un poco el piano y la flauta, pero de lo que más sé es de canto. Kaito recibió una invitación que aceptó con entusiasmo, lo que significaba que tenía acceso gratuito a la escuela por un día. Ahora, Tantei-kun, se rió entre dientes, ahora sí que vas a sufrir. Conan se dirigió lentamente a la clase de música. La odiaba. Todos lo miraban como si fuera un bicho asqueroso, tan repugnante que ni siquiera querían pisarlo. Solo querían huir y no volver jamás. Sabía que cantaba mal, pero vamos, no podía ser tan malo, ¿verdad? No solo ya había pasado por la tortura una vez, sino que ahora tenía que volver a hacerlo. Al abrir la puerta, se sintió confundido. En el aula, junto a Kobayashi-sensei, estaba nada menos que la mujer que había desaparecido. Kichida Hanako. Bueno, hola, Edogawa-kun, llegas justo a tiempo, le sonrió radiante y él se quedó boquiabierto. ¿Ja? Hola, Kichida-san. Entró en la sala mirándola fijamente. ¿Por qué estaría allí? Aibara le lanzó una mirada de te lo dije mientras se acercaba a los demás. ¿Recuerdan a Kichida Hanako, que vino a saludar hace poco más de una semana? Preguntó Kobayashi, y la clase confirmó la respuesta. Es amiga mía, cantaba mucho en el instituto y ayudaba a otros con el entrenamiento vocal, declaró Kobayashi, y Conan sintió que se le helaba la sangre. Era el peor de la clase, probablemente sería uno de los desafortunados que tendría que soportar esa tortura. Tragó saliva con nerviosismo. No quería esto, ¿qué había hecho para merecerlo? ¿Entrenamiento vocal? Ahí es cuando se aprende a cantar, ¿verdad? Preguntó Ayumi agitando la mano. Sí, entre otras cosas. Se aprende a usar la voz, respondió Kichida con una sonrisa misteriosa mientras observaba a la clase. Kaito se rió a carcajadas. Tantei-kun parecía que se iba a morir de miedo. Había sido una gran idea. ¿Cantamos la canción con la que competirán? Y cuando terminen les diré cómo pueden mejorarla, les dijo el travesti a los niños. No se preocupen, seré amable con todos ustedes, y recuerden. Son uno solo, no un individuo, sino un grupo. No se puede cantar solo, hay que escuchar a los demás, integrarse al grupo. Kaito sonrió y le indicó al profesor que empezara a tocar. Conan hizo mímica. Se negaba a cantar, jamás cantaría con esa mujer loca y excéntrica cerca. Al menos sabía que no era Kid, Kobayashi no lo reconocería del instituto. Observaba a la mujer que los observaba y le invadió una sensación de familiaridad, como si hubiera visto esa expresión antes. La forma en que Kichida se movía, como un gato acechando a su presa desprevenida, el entrecerrar los ojos, marrones, pero tan observadores, la ligera inclinación de la cabeza mientras analizaba algo. Esos ojos lo impactaron y se quedó paralizado. Algo estaba pasando, sin duda. Se quedó allí mirándola boquiabierto, sin imitar el texto. Kichida ladeó la cabeza, sin mostrar nada más que su sonrisa amistosa, y cambió el peso de un pie al otro. Siguió escuchando a los demás niños del coro y a Aibara le dio un codazo con una sonrisa de suficiencia. ¿Estás seguro de que no la seguiste solo porque te parecía cautivadora? Conan la miró con enfado y resopló ante su pregunta. Claro que no. La canción terminó y Conan quedó impresionado. Kichida no solo era amable y considerada al hablar con los niños, sino que también era muy cariñosa al explicarles cómo podían practicar la voz y si debían usar más o menos fuerza al cantar. Kichida-san. Aibara levantó la mano tras sonreírle con diversión. Edogawa-kun no cantaba. Conan se quedó paralizado y sintió que el mundo se le venía abajo. El engendro del diablo de ojos malvados lo había delatado. Mou, Conan-kun.
Tienes que cantar, si no, Kichida-san no podrá ayudarte. Se quejó Ayumi y Mitsuhiko asintió. Tú eres quien lo arruina todo para todos. Nos haces quedar mal. Rugió Genta señalándolo, provocando murmullos de asentimiento entre los demás. Conan se encorvó y suspiró. Está bien, esto terminará pronto, pensó mientras caminaba hacia Kichida, justo como una curita. No sé cantar, se tranquilizó y la miró fijamente a los ojos. No pasa nada, ¿quieres aprender? Para su confusión, ella le sonrió y él se encogió de hombros. Supongo, murmuró. No era como si tuviera opción, si la tuviera, no estaría allí. ¿Entonces no puedes cantar en absoluto? Le preguntó ella mientras se acercaba al piano y él negó con la cabeza. Intenta tocar esta nota, dijo, y Conan sintió un tic en el ojo. Eso sí que podía, después de todo tenía oído absoluto, simplemente no podía cantar. Tomó exactamente la misma nota que el piano. Lo hicieron con un par de notas antes de que Conan resopló. Tengo oído absoluto, resopló y se cruzó de brazos. Yo también, tarareó Kichida suavemente, pero el oído absoluto no sirve de nada si no tienes oído relativo, que no lo tienes. Sin embargo, eso es algo que puedes entrenar, si quieres. Las palabras de Kichida eran tranquilas y cálidas. ¿Qué? Conan parpadeó mirando a la mujer. Pero si no tengo oído musical. Kichida negó con la cabeza, sin dejar de sonreír. No, tienes oído absoluto, lo que significa que puedes distinguir entre las diferentes frecuencias, lo que te impide ser completamente sorda. Lo único que te falta es oído relativo. Conan se quedó boquiabierto mirando a la mujer. No tenía oído musical, al menos eso era lo que todos le decían. Nos pondremos en contacto con ustedes más tarde, dijo, y fue a hablar con los demás, elogiándolos a todos a pesar de sus errores al cantar. Al final, mientras cantaban, Conan no pudo evitar pensar que sonaban bastante bien, para ser un grupo de niños. Kichida caminó delante de ellos, haciendo contacto visual con los que cantaban demasiado fuerte y movió las manos para indicarles que debían hablar más bajo. Animó a los que apenas emitían sonido y sonrió al cantar la última estrofa. Eso sonó genial. Exclamaron Ayumi y otros niños, mientras la clase empezaba a murmurar con entusiasmo por el cambio positivo. Pero aún tenemos que lidiar con Conan. Exclamó Genta, y todos miraron al mini detective. Sí, tenemos posibilidades de ganar siempre que Conan-kun no cante, asintió Mitsuhiko, y muchos asintieron. Conan se retorció incómodo. Eso era lo que temía, y miró la amable sonrisa de Kichida. Bueno, solo tienes que practicar. Ven aquí y te enseñaré, sonrió ella, y él se acercó al piano. Tomas todas las notas a la perfección, el único problema es unirlas. Kobayashi se levantó del asiento junto al piano y Kichida tomó su lugar. Empieza a practicar tomando una nota y luego cambiando a la siguiente, y olvídate de todo ese rollo de do re mi fa sol la ti. Concéntrate en la nota, nada de letras, solo en el sonido, dijo, y acarició el asiento a su lado, indicándole que debía sentarse. La mujer cantó una nota y cambió a la siguiente, y luego a la siguiente. Ella le sonrió, y él suspiró. Conan pudo tomar la primera nota, pero no pudo pasar a la siguiente. Frunció el ceño y lo intentó de nuevo. No hubo cambio. Hizo una breve pausa antes de tomar la siguiente nota y lo logró. Intenta usar tu voz para encontrar la siguiente nota, ahora Kichida sonreía aún más y Conan lo intentó. Podía oír cuando la pasaba, pero no podía detenerse. Exactamente. Kichida sonrió radiante y levemente. ¿De verdad podría aprender a cantar? Cuando sonó la campana, sintió que el estómago se le revolvía por dentro. Había recibido clases de música extra. Como si una a la semana no fuera suficiente, ahora tenía una hora de música todos los días después de la escuela, junto con Kobayashi y Ayumi, que solo querían ayudar. Gruñó para sus adentros, aunque habría sido divertido si hubiera aprendido a cantar la última vez que fue niño. Así habría podido ir al karaoke con Ran, Sonoko y sus antiguos amigos de la adolescencia. Nunca lo quisieron allí. No es que los culpara, ni siquiera Shinichi se habría querido allí. Pero el precio era demasiado alto, una hora después de la escuela, todos los días, hasta que pudiera cantar. Conan sabía que tenía mala suerte, pero esto debía haber sido orquestado por el diablo. Estaba enfurruñado y suspirando mientras caminaba hacia la clase de educación física, que solía ser su última lección del día. Kaito se lo estaba pasando genial. Tantei-kun parecía querer esconderse bajo una roca mientras convencía a Sumiko de quedarse después de clase y enseñarle a la niña.
Era adorable como la niña con su cinta rosa para el pelo había prometido ayudarlo, y Kaito casi esperaba que los demás chicos detectives se unieran solo por ella, pero parecía que se estremecieron al pensarlo y no la querían lo suficiente como para soportar ese sufrimiento. Ahora toca educación física, sonrió Kaito. Había cambiado el horario del deporte. Ahora iba a ser entrenamiento de fútbol y el ladrón tenía un plan divertido. Nada demasiado serio, solo lo suficiente para hacer que el niño genio se rascara la cabeza. El niño sonrió cuando el profesor sacó los balones. Sabía que debería haber sido baloncesto, pero ¿por qué decírselo y cambiar a algo menos divertido? El día de Conan mejoró mucho cuando le permitieron hacer malabarismos con el balón y reprimió las horribles clases de música en el fondo de su mente. El detective lanzó el balón a un árbol, su sonrisa se desvaneció y frunció el ceño. ¿Fallo? Pensó, y corrió a buscar el balón. Conan se sintió cada vez más desconcertado. El balón se desvió y falló. Todos estaban desconcertados. Todos sabían que el equipo que atrapaba a Conan siempre ganaba, pero ahora algo andaba mal y Conan ni siquiera podía meter el balón en la portería, pero aún así, no podía hacer un buen pase a nadie. ¿Qué pasa? Conan se quedó atónito. Nunca había jugado tan mal. Salió del campo e intentó hacer malabarismos con otra pelota. Ni siquiera pudo, falló y cayó al suelo. Unas risas cercanas lo hicieron levantar la vista con el ceño fruncido. Aibara se tapaba la boca con las manos y se reía de él. ¿Qué? ¿Puedes hacerlo mejor? Se mordió, y ella negó con la cabeza, sin dejar de reír. Respiró hondo un par de veces y le sonrió. ¿Alguien especial te ha llamado la atención? Lo miró con malicia. No, por enésima vez, le gruñó, no me gusta Kichida Hanako. Aibara siguió sonriéndole y él desistió de intentar usar la pelota. Molesto, pateó su botella de agua vacía. Esta voló en línea recta, justo como esperaba, y la niña frunció el ceño. ¿Qué demonios? Conan abrió la puerta de la sala de estar sobre la agencia con un suspiro y un sonoro ya estoy en casa. Estaba completamente exhausto de la clase de música. Se había dado cuenta de que las clases estaban bien si había más de una persona asistiendo, así al menos podría esconderse entre la multitud. Ahora se veía obligado a soportar la tortura de su propia voz mientras miraba la sonrisa forzada de Kobayashi y el rostro horrorizado de Ayumi, quien se tapaba los oídos con las manos. Me pregunto cuánto podría aguantar un sospechoso, pensó con un bufido mientras entraba en la habitación compartida. Qué idea tan ridícula, cantar en la sala de interrogatorios. Me pregunto qué haría Jin. Conan rió disimuladamente mientras dejaba la bolsa en un rincón de la habitación, e imaginó a Jin con las manos sobre los oídos y la misma expresión que Ayumi. ¿Tuviste un día divertido en la escuela, Tantei-kun? Conan se dio la vuelta y se quedó boquiabierto. Kid estaba sentado en la ventana. Te esperaba hace una hora, sonrió el ladrón e inclinó la cabeza. Podría decirse que me castigaron, resopló Conan, mirándolo fijamente. Oh canturreó el ladrón, manteniendo la misma expresión, pero Conan notó que le hacía gracia. Siempre te creí algo así como, un estudiante modelo, la sonrisa de Kid se ensanchó, ¿qué hiciste? El niño resopló y sacó la silla del escritorio de la esquina. Le haría la pelota al ladrón y hablaría. Nada, respondió mientras se subía a la silla, ahora de cara al intruso, no sé cantar. Kid rió disimuladamente. Estaba dispuesto a saltar por la ventana si era necesario. Te castigaron por no saber cantar, ladeó el intruso, qué raro. Conan asintió y sonrió. El ladrón estaba de su lado, y eso era realmente raro. ¿Qué haces aquí? Preguntó Conan con voz cansada y lo fulminó con la mirada. Oh, estaba por aquí, pensé en pasarme, tarareó el hombre de la ventana. Dudo que vinieras y esperaras cerca una hora sin tener nada en mente, resopló Conan y recibió una nueva sonrisa. ¿Y qué quieres? Preguntó Conan, mirando al ladrón que sonreía de nuevo. Oh Kira entró de un salto en la habitación y Conan arqueó una ceja. Tengo un regalo para ti. Kid extendió los brazos y sonrió, y Conan empezó a sospechar. ¿Qué? No has robado nada, así que no tienes nada que devolver, afirmó Conan mientras el ladrón reía disimuladamente. Bueno, es algo que te hice, como agradecimiento. Kid sonrió radiante y Conan saltó de la silla. La sonrisa del ladrón le dio ganas de correr. Está tramando algo, pensó Conan al ver una bomba de humo caer de la manga del intruso. Por el moretón que me hiciste. El niño abrió su reloj y una nube de humo más oscura se encendió a su alrededor. Pink, no respires, pensó mientras perdía el conocimiento. Conan-kun. Le rugió una voz furiosa, permitiéndole despertar. ¿Qué has hecho?
El pequeño detective se sentó. Estaba sentado en algo blando, una cama. ¿Ranne-chan? Murmuró y parpadeó confundido. ¿Qué me ha hecho ese ladrón? Conan tosió levemente. Sentía el pelo, la cara, el cuerpo, se sentía mal. El niño se miró y gimió. Le obligaron a ponerse uno de los vestidos cortos azules de Ran. Le había quedado grande, pero Kid se lo había ajustado a la perfección, haciéndolo parecer una especie de bata azul. Mou. Ran parecía algo enfadada, pero soltó una risita y la miró confuso. Conan echó un vistazo a su alrededor y se dio cuenta de que estaba en la habitación de Ran. Ran, ¿de qué te ríes? La voz confusa de Sonoko llegó desde el pasillo. Sonoko. Tienes que ver esto, date prisa. Ran rió y Conan sintió que algo le tocaba la mano. Un pintalabios rojo estaba sobre la cama, a su lado. El detective se quedó helado. Un montón de maquillaje estaba esparcido a su alrededor. No me digas que soy Kid, pensó mientras Sonoko gritaba y luego se echaba a reír. Ranne-chan. Yo no hice esto. Fue Kid. Lo hizo porque le di una patada a un balón. Conan intentó explicar, pero solo consiguió que las chicas se rieran más. Maldita sea, Kid. ¿Qué hiciste? Conan saltó de la cama, se subió el vestido y corrió al baño. Su gesto le recordó a una dama de esas películas sentimentales que siempre llevaba un vestido largo y tenía que subírselo para correr a los brazos de su amor, y eso no le gustó. En el espejo había un chico con la cara maquillada, con aspecto de chica guapa. El chico del espejo tenía rímel en las pestañas y los ojos delineados con delineador negro. Llevaba una sombra de ojos azul brillante a juego con sus ojos y su vestido. Sus labios eran de un rojo oscuro y resplandeciente, y su rostro estaba cubierto de maquillaje, terso como el de una muñeca. Conan se miró al espejo con asombro. Kid incluso le había depilado las cejas, y tragó saliva. El maquillaje probablemente sería bonito si lo pusiera una mujer, se miró el reflejo y supo que algo le pasaba en el pelo, pero no sabía qué. Conan echó un vistazo a su reloj y se quedó asombrado. Kid había terminado su trabajo en menos de 10 minutos, y eso incluía llevar a un chico inconsciente a otra habitación, buscar un vestido, ponérselo, ajustarlo y maquillarlo. ¿Qué demonios? Murmuró a su reloj. ¿Conan-kun? Preguntó Ran con cautela. ¿Puede ayudarme a quitar esto? Pensó Conan y sonrió mientras se giraba hacia ella. En cuanto se giró, un destello lo cegó, y el ruido de un teléfono tomando una foto lo siguió rápidamente. No, Ran, bórrala. Suplicó horrorizado, pero las chicas solo rieron y miraron la foto. Ran, tienes que enviármela. Rió Sonoko y Ran la envió. Eres tan lindo, Conan-kun. Sonrió Ran y rió. Tengo que enviársela a Fumiyo-chan. Conan abrió mucho los ojos. No. A mamá no. No le hicieron caso, y Conan vio la alegría de su madre cuando abrió el móvil y vio una foto de su hijo. Maquillado con esmero, con un largo vestido azul, sujetándolo con una mano y metido en el lavabo con la otra, y sonriendo. Dios mío, mamá, ¿le va a enseñar esa foto a todo el mundo? Oyó Conan un leve gemido mientras miraba a las chicas, que seguían riéndose de su foto. Ranne-chan. ¿No le habrás enviado esa foto a nadie más? Preguntó Conan, suplicando a todas las deidades que se negara. Solo a mi madre y a Kazuha-chan, respondió ella, y Conan hizo una mueca. Eso significaba que Hattori la vería, porque Kazuha sin duda reaccionaría igual que Ran y Sonoko. Por favor, ayúdame a quitarme esto, suplicó Conan y Ran sonrió. Me arruinaste el maquillaje, así que usa jabón, dijo ella y salió del baño al mismo tiempo que su teléfono vibraba. Un mensaje, pensó molesto. Dios mío. Shin-chan. Estás guapísimo. ¿Te hizo Ran eso? Conan resopló. Como si Ran fuera a hacer algo así. No. Chico, bórralo. Respondió y suspiró cuando el teléfono empezó a sonar. ¿Qué demonios, Kudou? Le gritó una voz al oído. ¿De verdad eres tú? ¿Por qué vas vestido así? ¿Maquillado? Conan escuchó a Hattori repetir ciertas palabras y suspiró mientras esperaba a que se calmara. ¿Listo? Preguntó con frialdad, y el detective de Osaka guardó silencio. Tengo una explicación. ¿La versión larga o la corta? El niño oyó la risa del otro al elegir la corta. Bueno, la corta es así. Kaito-uki, Conan hizo una pausa. ¿Te preguntaste algo más o puedo ducharme? El adolescente del otro lado rió entre dientes. ¿Sigues con el vestido puesto? Te cuelgo, murmuró con el ceño fruncido y recibió una disculpa rápida. ¿Cuál es la versión larga? Preguntó Hattori. La versión larga es así.
Le di a Kid con mi balón hace poco más de una semana, se hizo un moretón y ahora se vengó, respondió el niño cansado. Ah, ya veo, debe ser irritante. Ah, y por cierto, estás muy guapo con ese vestido, Q. Conan cerró el teléfono de golpe y fue a cerrar la puerta del baño. En su imaginación podía escuchar a Tori riéndose de él. Conan se miró el pecho en el espejo e hizo una mueca. Decía. Buena suerte cantando, Tante y Kun. Kaito Kid, con su garabato característico junto a su nombre. Al final no logró quitarse el texto ni el maquillaje. Ni siquiera el desmaquillante de Ran le sirvió, y terminó faltando 3 días a clase para intentar quitárselo. El maquillaje y el texto desaparecieron después de esos días, pero el garabato de Kaito Kid se negaba a desaparecer. Al menos me perdí 3 días de música, pensó Conan mientras caminaba a la escuela el lunes siguiente, dolorosamente consciente de la marca en su pecho. Era como si fuera un juguete y hubiera sido marcado con la firma de su dueño. Conan sentía la cabeza pesada al despertar y le dolía de forma desagradable, presagiando un dolor de cabeza. Me estoy poniendo enfermo, qué oportuno, suspiró para sí mismo al temblar al levantarse. Ni Akuba ni el inspector Nakamori habían podido descifrar la nota del atraco que Kid había enviado, así que contactaron con el detective dormido. A Conan no le sorprendió que no lo hubieran descubierto. La nota había sido escrita pensando en el asesinato del puente, algo que ninguno de los demás conocía. Para ellos, la nota simplemente no tenía sentido, pero era un desafío directo a Conan, quien había jurado vengarse. Un pequeño moretón no era nada comparado con que esa foto circulara entre sus amigos, su padre y su madre. Eso sí que era humillante. Conan se quedó quieto en un rincón, observando al inspector Nakamori preparar una de las trampas para Kid. Parpadeó al ver que una persona, idéntica a Ran, se acercaba al inspector, que gritaba, y le entregaba un bento. Kaito. Gritó, mirando fijamente a la puerta, qué lento. La chica no sonaba como Ran, pero podría haber sido su gemela si no contara su pelo más corto y descuidado. Conan sintió que sus ojos se desenfocaban y se recostó en el rincón. El mundo se tambaleaba ligeramente. Maldición, refunfuñó para sí y entrecerró los ojos para concentrarse. Intentó luchar contra el dolor de cabeza y apartarlo, pero pareció intensificarse al hacerlo. Sí, voy, respondió una voz aburrida, y Conan vio entrar a Kudou Shinichi, seguido de cerca por un Akuba molesto. ¿Sabes que soy fan de Kid? Preguntó Conan, boquiabierto, mirando al impostor. En realidad no quiero que lo capturen. El doble de Ran y el inspector Nakamori lo fulminaron con la mirada. Kaito. ¿Me vas a ayudar o te voy a dar una paliza? Kaito. ¿Fregona? Conan se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo. Sintió fiebre mientras observaba a la gente en la habitación, completamente ajeno a su presencia. Pero, Aoko, es un mago. Se quejó el llamado Kaito y recibió un bufido molesto del policía. Es un maldito ladrón. Rugió el inspector a la copia de Shinichi, y Conan volvió la mirada hacia el resto de la habitación. ¿Dónde estaban Ran y ese borracho? Dime, ¿es esto seguro para magos? Preguntó Nakamori al joven, quien suspiró. Bueno, soy mago, pero no ladrón. Puedo comprobar qué haría si intentara entrar, señaló el joven con la cabeza hacia la vitrina. Bueno, no tengo experiencia en entrar en cosas, dijo Kaito con una risita, aparte de mi casa cuando olvido las llaves. La chica llamada Aoko le dio un golpe en la cabeza al chico. Va Kaito. Concéntrate. Rugió, y él se frotó la cabeza. Bien, levantó las manos para protegerse y volvió a mirar la vitrina. ¿Puedo intentar robarla? Preguntó, y Conan lo observó. Siempre revisaba las trampas que Nakamori Keibu había preparado. Adelante, sonrió el inspector y Kaito fue a abrir la cerradura. Se oyó un eep de sorpresa y el mago dejó caer su ganzúa y se quedó mirando la caja. La electrifiqué, declaró Nakamori con orgullo. Oh, respondió el joven con un suspiro y Akuba lo observó detenidamente. No creo que el diamante sea seguro, afirmó, y la sonrisa de Nakamori se desvaneció. ¿Por qué? ¿Qué más podemos hacer? Has revisado las otras trampas, pero ¿por qué no es seguro una vez que todas se activan? El chico sonrió feliz ante la pregunta. Tu oponente es Kid. Dijo como si fuera obvio, es un ladrón fantasma. Puede robar cualquier cosa. Yo, por supuesto, soy mejor mago, pero él es mejor ladrón. La copia de Ran resopló. No puedo creer que estés de su lado, es un criminal. Conan cerró los ojos y se masajeó las sienes palpitantes. Se sentía bien cerrar los ojos. El mundo dejó de girar al hacerlo.
El detective dejó reposar los brazos en su regazo y suspiró profundamente. Cuando los abrió de nuevo, todos habían desaparecido y la luz fuera de las ventanas se había apagado. Estaba más oscuro en la habitación y echó un vistazo a su reloj. Había dormido más de 5 horas y se sentía mucho mejor. Tenía el cuello un poco dolorido, pero por lo demás se sentía bien. Conan dejó que sus ojos estudiaran la habitación. Nakamori Keibu debía de haber activado la trampa para niños con él todavía dentro. ¿Cómo pudo no haberlo visto? Aunque, podría haber quedado oculto por las otras vitrinas que estaban colocadas a lo largo de las paredes del museo, pero seguía siendo descuidado. Faltaban menos de 20 minutos para las 10, cuando iba a empezar el atraco. Hizo una mueca. Ran debía de estar preocupado, ya que no había aparecido a cenar, pero ahora estaba dentro de la trampa, lo cual era a la vez inquietante e interesante. Conan podría ver a Kid robarla, si no lo había hecho ya. Maldición, suspiró, estudiando cada rincón de la habitación. Todos sus planes se habían ido al traste, y todos los cables trampa que había planeado seguían en su mochila, escondidos en el baño. Se suponía que Conan debía empezar a colocarlos cuando solo quedaran 30 minutos y bloquear las mejores rutas de escape. Se suponía que debía preparar una trampa para teñir a Kid de rosa y verde, y después lanzarle dardos. Conan miró su reloj. Había pasado 1 minuto y frunció el ceño, molesto. Esto es una mierda, murmuró, va a llevar mucho tiempo. Conan activó la visión nocturna de sus gafas y esperó. Sonrió e intentó hacerse más pequeño al ver que se abría la rejilla de ventilación del techo. El reloj marcaba que aún faltaban 5 minutos para que Kid atacara, así que debía de estar preparándose. Kid observaba la habitación con unos binoculares, probablemente modificados, y Conan sonrió mientras el ladrón los guardaba. El niño nunca había visto ese lado de Kid. Solo lo había visto con todo preparado y cara de póker. Como nadie podía verlo, no sonreía, sino que miraba ceñudo la vitrina. Conan estaba fascinado. Observaba a Kid pensativo, sin cara de póker. De repente, Kid sonrió y sacó una paloma, le susurró algo y la soltó. Conan la observó mientras volaba justo debajo del techo y luego se posó sobre las cortinas. Muchas palomas se colocaron por la habitación, sin atravesar el bosque de láseres y siempre en lo alto. Parecían estar haciendo algo con las cortinas y se volvieron hacia el ladrón cuando terminaron. Conan miró su reloj. Faltaban 3 minutos. Kid chasqueó los dedos y las palomas saltaron tras las cortinas y desaparecieron. Maki-chan, láseres, cantó el ladrón, y en la habitación completamente silenciosa, Conan pudo oírlo. El niño miraba a través de sus lentes telescópicos con asombro. La paloma llevaba algo parecido a un casco. Kid soltó la paloma, que voló describiendo extraños patrones, evitando los láseres, y colocó algo pequeño sobre la vitrina. Luego regresó con su amo. 1 minuto, murmuró el ladrón con una sonrisa, como si lo hubiera visto todo y solo estuviera esperando el momento oportuno. Mantuvo la mirada fija en su reloj mientras acariciaba a la paloma después de quitarle el casco. 30 segundos, tarareó Kid y besó a su paloma en la cabeza, mientras que el objeto que la paloma había dejado caer emitía un leve silbido. Kid contó desde 10 y, al llegar a 0, pulsó un botón de un mando y saltó. Conan se levantó del suelo. Sentía el cuerpo entumecido por estar sentado y durmiendo, y la cabeza le dolía de nuevo por el movimiento. Se escondió detrás de una vitrina y observó cómo Kid recogía la gema de un agujero en el cristal. Gracias, Nakamori Keibu, siempre es un placer hacer negocios con usted, sonrió Kid contra la puerta metálica mientras la gente del otro lado intentaba derribarla. El ladrón se guardó el diamante en el bolsillo interior y dejó una falsificación en su lugar. Luego saltó y tiró de algo. ¿Una cuerda? Conan vio cómo algo caía del techo y flotaba en el aire. El ladrón lo estiró hasta que adquirió una forma cuadrada y lo trasladó a lo que se convertiría en el fondo de la jaula cuando se activara la trampa. Conan sonrió y salió de su escondite. ¿A qué vas a jugar esta noche, Kaito Kid-san? Vio cómo el ladrón se estremecía y movía la cabeza bruscamente hacia la voz. Tantei-kun. El ladrón se recuperó rápidamente. Creía que te habías ido a casa con Mouri-chan y Tantei Baka. Conan resopló en respuesta. TSK, Tantei-kun, es una mala costumbre tuya saltar así, aunque sea un ladrón. El niño le sonrió a Kid. Oye, Kid, ¿te gustaría probar mi nueva mejora? Rió el niño y Kid solo sonrió. ¿La nueva mejora que está vigilando? Preguntó Kid con esa sonrisa petulante y Conan resopló. ¿Así que de verdad eras tú quien me seguía? Qué pesado, ¿no tienes nada mejor que hacer?
La voz del mini detective era fría y sonrió bruscamente. Me di cuenta. Oh, ¿en serio? Preguntó el ladrón sin mover un músculo. Supongo que la nueva mejora viene bien. Esta vez fue el turno de Conan de mostrar una sonrisa satisfecha mientras Kid entrecerraba los ojos. Maldita sea. Murmuró Conan mientras sus ojos se desenfocaban y tenía que apoyarse en la maleta tras la que se había estado escondiendo. ¿Qué lenguaje?, murmuró el ladrón con desaprobación, levantando una ceja, y Conan sintió cómo el mundo volvía a tambalearse. ¿Estás bien?, preguntó Kid con cuidado, observando al niño. Bien, ¿por qué sigues aquí? ¿No vas a correr? Conan abrió un ojo para observar al ladrón, pero lo cerró rápidamente al no poder enfocar y empezar a sentir náuseas. Sintió cómo le dolía el pecho, casi igual que cuando se transformó, e intentó reprimirlo. Apartarlo y enterrarlo en lo más profundo. Quizás, todavía no tengo ganas de irme. El ladrón se encogió de hombros y observó al niño. Tante y Kun se ve mal. Necesitas que estén presentes para poder regodearte, murmuró Conan y respiró hondo. Sabía que su voz lo delataba. Podía oír que sonaba como si estuviera sufriendo, y así era, y que cada vez era peor. ¿Voy a cambiar? Pensó presa del pánico y miró hacia la puerta antes de volver a cerrar los ojos. No. No, no voy a cambiar, no es lo mismo. Conan suspiró y apretó los dientes al oír el crujido de una capa. Kid se movía. El niño abrió los ojos para mirar fijamente al ladrón que se dirigía hacia él. Pronto van a forzar la puerta, murmuró Conan, ganándose una sonrisa de Kid. Sí, dentro de un rato. Desconecté la electricidad y los generadores. Podría haberlos desconectado, robado el diamante y luego irme a casa, pero decidí que... Kid se agachó y puso una mano enguantada sobre la frente del niño. Ese plan era aburrido. Estás ardiendo, deberías estar en la cama, frunció el ceño el adolescente y lo miró. Ni hablar. ¿Sabes que me sacaron una foto con tu obra? Te voy a capturar y voy a... Conan se interrumpió y cerró los ojos. Intentó apartarse del ladrón. La mano de Kid estaba demasiado fría para ser cómoda, comparada con su frente. El ladrón emitió un zumbido. Estaba preocupado. Ojo por ojo. Conan percibió la sonrisa de Kid en su voz y levantó el brazo para dispararle, pero al abrir los ojos y estar a punto de disparar, se dio cuenta de que el reloj había desaparecido. El ladrón se lo había robado sin que él se diera cuenta. Unas luces tenues parpadearon en la habitación y Kid sonrió. Ahí viene la caballería, rió entre dientes y recogió al niño. Conan chilló de sorpresa y frunció el ceño furioso al ladrón. Bájame. No soy un niño que puedas llevar a cuestas. Le rugió furioso a Kid e intentó patearlo, lo que solo sirvió para hacer reír al ladrón, así que detuvo su forcejeo. ¿Entonces no eres un niño? Kid sonrió y comenzó a caminar de vuelta a la vitrina que acababa de robar, sujetando al detective contra su pecho. Entonces eres un detective de bolsillo que puedo llevar a cuestas. Conan sintió que el ladrón se estaba divirtiendo demasiado con su sufrimiento. Espera, te lo mostraré. Murmuró mientras se abría la puerta y aparecía el inspector Nakamori. Kaito-Kid, por fin te he capturado. Exclamó en voz alta y pulsó un botón. Unas barras metálicas curvas surgieron del suelo y formaron una jaula que parecía un capullo de rosa. Buenas noches, Keibu-san. Me encanta esta nueva jaula. Es preciosa comparada con la otra celda aburrida en la que siempre intentas meterme, sonrió Kid y aplaudió. ¿Qué demonios hace ese niño aquí? Gritó Nakamori al ver a Conan en brazos del ladrón. Kid miró al niño y frunció el ceño mentalmente. Tante y Kun se agarraba la ropa por encima del corazón con una mano y se tapaba la boca con la otra para no gritar. Tenía los ojos fuertemente cerrados. Parecía sufrir mucho dolor. Me temo que tengo que irme, dijo Kid, con cara de póker, y saludó con la mano al inspector y a Akuba, que estaba detrás de él. Una nube de humo cubrió la habitación. El ladrón se movió y, cuando el humo se disipó, desapareció. Imposible. Gritó el inspector, y el niño abrió los ojos. Kid se tapó la boca con una mano con suavidad y susurró, y Conan se dio cuenta de que debían estar escondidos detrás de lo que el ladrón había bajado del techo. Ábrelo, mira el diamante. Ordenó Nakamori. No. Debe estar dentro. Si lo abres, se escapará. Akuba le quitó el control al dueño del museo y Kid sonrió. Mira esto, murmuró, chasqueando los dedos con fuerza. El humo cubrió al grupo operativo y las palomas alzaron el vuelo desde su escondite fuera de la jaula. Conan oyó la risa de Kid desaparecer tras el inspector, a pesar de que el ladrón estaba allí con él, sin reír. Buen intento.
dijo la voz, y cuando el humo se disipó, todos estaban cubiertos de diferentes colores. Akuba parecía a punto de morir del susto. Kid escapó. Tras él. El equipo salió disparado por la puerta y el ladrón rió disimuladamente. Abran la jaula, comprueben si el diamante es falso. Rugió Nakamori antes de seguir a su equipo. Akuba abrió la jaula y el dueño del museo entró con él. Conan vio cómo Kid se ponía la máscara de gas sobre la cara, así que buscó en sus bolsillos el mini tanque de aire, que le daría 10 minutos de aire. Era obvio lo que Kid tramaba y Conan no quería quedarse dormido. Era interesante observar a Kid desde su propia perspectiva, a pesar de sentirse un poco mal. La venganza tendría que esperar. Es falso. Exclamó el dueño, y Kid lanzó algo parecido a un huevo al suelo. Rodó y llegó a los pies de Akuba. El detective bajó la vista al ver la explosión y una expresión de horror se dibujó en su rostro antes de quedarse dormido. Kid rió disimuladamente dentro de su máscara de gas y corrió velozmente entre el humo. Conan cerró los ojos, respirando solo por su tanque de aire. Era extremadamente incómodo que lo levantaran y lo sujetaran, pero correr con él era aún peor. ¿Qué juguete tan chulo tienes, Tantei-kun? ¿Es una especie de máscara de gas? Conan abrió los ojos un instante para mirar al ladrón que lo miraba fijamente. Se mareó al instante y los cerró rápidamente. Kid ya no tenía su máscara de gas y parecía preocupado. Cuando empezó a subir corriendo las escaleras, Conan sintió náuseas e intentó respirar hondo para que se le pasaran. El mundo le daba vueltas y no distinguía qué estaba arriba de qué estaba abajo. Una vez que estuvo seguro de que Kid lo tenía boca abajo, abrió los ojos y miró al ladrón, lo que lo confundió. El niño respiraba con dificultad y empezó a temblar. Eran como pequeños espasmos por todo el cuerpo. Sentía un frío gélido. Apretaba los dientes e intentaba respirar a la vez. Oye. Tantei-kun. Kid se detuvo y lo abrazó. Bien, dijo el niño entre dientes. No, claro que no, deja de mentirme, te llevo al hospital, resopló el ladrón molesto y dobló el extremo de su manto alrededor del niño tembloroso. En coche patrulla o ambulancia se tarda al menos 30 minutos en llegar a urgencias, murmuró Kid, más para sí mismo que para el niño, y echó a correr de nuevo. Volando se tarda unos 5 minutos, teniendo en cuenta la velocidad del viento. El hospital no, suplicó Conan, aferrándose al traje blanco después de que su cerebro procesara lo que Kid le había dicho. No es discutible. Kid corrió por la puerta hacia el tejado y protegió al niño del viento mientras desdoblaba a Conan del extremo de la repisa. Una brisa lo azotó y, de repente, dejó de temblar y se quedó flácido, lo que hizo que el ladrón lo mirara. Conan contemplaba las estrellas con la mirada vacía y suspiró. El temblor había cesado y se sentía mucho mejor. ¿Tantei-kun? Preguntó Kid con cautela, colocando 2 dedos sobre la carótida del niño. Tantei-kun, respira. Conan volvió su mirada distraída hacia el ladrón, sin darse cuenta de que había dejado de respirar por un momento. Bien, sigue respirando y no me asustes así, murmuró el ladrón con un suspiro de alivio cuando el niño volvió a respirar. ¿Tienes frío?, murmuró después de poner su mano sobre la frente del niño. En cuanto Conan volvió a respirar, empezó a temblar y Kid sacó ropa de lo que parecía aire vacío. El ladrón se la puso por la cabeza a Conan y lo envolvió como a una momia. La puerta del tejado se abrió de golpe y Akuba apareció allí. Kid. Esta vez no te escaparás. Exclamó, y vio que el ladrón lo ignoraba. ¿Qué haces? Akuba vio cómo Kid recogía el pequeño paquete de ropa. Lo siento, Tantei-san, tengo que llevar a Tantei-kun a un hospital, respondió, y desplegó el planeador. Primero dame el diamante y luego vete. Kid solo negó con la cabeza y corrió hacia el borde. Akuba suspiró y vio cómo el planeador blanco se dirigía al hospital central de Beika. Nakamori Keiru, Kid se ha ido, dijo Akuba por la radio. ¿Debería decirle a dónde va? Akuba negó con la cabeza y bajó las escaleras, escribiendo en su cuaderno. Esta vez dejaría ir a Kid. Conan dejó de tiritar dentro de su capullo. Era cálido, cómodo, extrañamente seguro, y la sensación de volar lo mareaba. Ojalá pudiera volar, murmuró, y Kid tarareó. Es increíble, ¿verdad? Aterrizaron frente a la entrada del hospital, causando un revuelo de emoción, y Kid corrió adentro. Disculpe, señora, dijo Kid, saludando con la mano a la recepcionista, que estaba boquiabierta. Tengo un paciente, asintió la recepcionista y cogió el teléfono, mirándolo boquiabierta. Oye, Tantei-kun, ¿no has dejado de respirar otra vez? Murmuró Kid, mirando al niño. Puedo cuidarme solo. Gruñó Conan desde dentro del bulto de ropa. Jamás admitiría que le gustaba estar dentro.
Una mujer rió entre dientes ante sus palabras, lo que lo hizo sonrojar. Sabía que estaba actuando como un niño, pero mientras fuera un niño, estaría bien, ¿no? Claro que puedes, rió Kid entre dientes. Ya veo que te sientes un poco mejor. Conan resopló molesto. Se sentía mejor, pero se preguntaba si su orgullo volvería a ser el mismo después de todo lo que había pasado. Probablemente no, y Kid no lo estaba ayudando. El médico que vino a buscarlo se quedó paralizado al ver al ladrón fantasma, pero se recuperó rápidamente. De acuerdo, se aclaró la garganta intentando parecer profesional. Me llamo Narita Manabu, Kid-san, si viene por aquí, dijo el médico y se alejó. Kid sonrió. Obviamente disfrutaba de la reacción de la gente. ¿Y cuál parece ser el problema? Preguntó en cuanto entraron en la sala de reconocimiento. Kid se había quitado la ropa extra y la había hecho desaparecer. Mareos, fiebre, primero ardía, luego empezó a temblar y se quedó helado. Dejó de respirar una vez, y tuve que recordárselo. No le gustan los hospitales, así que podría intentar convencerte de que no pasa nada, o podría intentar escaparse. El niño empezó a temblar en cuanto salió de su capullo protector y el médico lo miró con extrañeza. Se llama Edogawa Conan, uno de mis detectives, explicó el ladrón mientras el médico examinaba al niño. El ladrón se acercó a la ventana y miró hacia afuera. No había coches de policía a la vista y se relajó un poco. Tenía al menos 15 minutos antes de que llegaran. Tante-kun, ¿me prestas tu teléfono? Sonrió Kid. Ah, ya lo he hecho. Kid vio cómo el niño robaba un bolígrafo del bolsillo del médico y se lo lanzaba. El médico le dirigió a Kid una mirada de desaprobación cuando el ladrón abrió el teléfono. El detective encogido había tenido suerte. Kid había cogido el teléfono de Conan y no el de Shinichi. Al fin y al cabo, era una apuesta arriesgada. Hola, ¿es esta la casa de Mouri-ran y Mouri Kogoro? Preguntó Kid con la voz del médico, lo que hizo que éste levantara la cabeza bruscamente y palideciera. Ah, sí, soy Narita Manabu, soy médico del Hospital Central de Beika. Tenemos a Edogawa Conan aquí. Está un poco enfermo, no hay de qué preocuparse, dijo el verdadero Narita Manabu, boquiabierto, mirando al ladrón. Kaito Kid lo trajo. Sí. Sí. Sí, pueden pasar. Kid cerró el teléfono y les sonrió. Les ahorré una llamada, Narita-sensei. Increíble, murmuró el doctor y le dio a Conan un vaso de agua y 2 pastillas. Toma, dijo Narita, y marcó un número en la pantalla junto a la puerta. El niño tragó las pastillas a regañadientes y se acostó. Aún temblaba, pero sentía que se recuperaba poco a poco. ¿Qué le diste? Se preguntó Kid, mirando al niño que se estaba quedando dormido. Un sedante suave y un antipirético. Lo llevaremos a otra habitación, dijo el doctor mirando al ladrón, y como sueles entrar en instalaciones de alta seguridad, no puedo impedir que lo sigas. Kid sonrió. Solo quiero asegurarme de que está bien. Al cabo de un rato, entró una enfermera de buscar al niño que se había quedado dormido, y el ladrón se disfrazó de Narita con una nube de humo, lo que la incomodó, lo que le valió otro increíble del doctor, que se vio seguir a la enfermera. Cuando Conan despertó, Ran estaba sentada a su lado, con aspecto enfadado y aliviado a la vez. Lo siento, Ran-ne-chan, me quedé dormido en el atraco, dijo tímidamente y la miró. Tranquilo, Conan-kun, no debí haber dado por hecho que te habías ido a casa. Sé que te gusta perseguir a ese ladrón, menos mal que es inofensivo. Le acarició la cabeza. Kid te dejó flores y una nota, señaló Ran al otro lado de la cama. Conan se quedó mirando las flores y la tarjeta con un dibujo de Kid. Tomó la tarjeta, la abrió y leyó. Robé las flores del jardín del hospital, quería poner gladiolos, pero no encontré ninguno. Las flores de la mesa son geranios. Ambas flores tienen muchos significados, pero yo estaba pensando principalmente. Geranio idiotez y gladiolos, dame un respiro, Kaito un niño. Ah, y asegúrate de sentirte bien en el próximo atraco. Aún nos queda una partida por terminar. Ladrón estúpido, dijo Conan con una mueca divertida y le entregó la tarjeta a Ran para que la leyera. Te traje un bento por si tienes hambre, ya que no cenaste, dijo Conan con una sonrisa. Se sentía mucho mejor y tenía mucha hambre. Conan paseaba por la biblioteca Kudou con la nota que Kid le había dado en la mano y releía con una risita disimulada por enésima vez. Odiaba los hospitales, pero entendía por qué Kid lo había llevado allí. El niño frunció el ceño, molesto. No debería estar pensando en ese ladrón. Era irritante que sus pensamientos siempre se centraran en él. Casi todo le recordaba al fantasma. En sueños perseguía a Kid, sin alcanzarlo nunca, pero siempre cerca, y era exasperante.
El chico suspiró mientras seguía pensando en cosas que no debería tener en cuenta. Se había encontrado con Kid un par de veces de niño, cuando seguía a su padre a unos cuantos atracos, y una vez en el colegio, cuando Kid le planteó un acertijo. Sabía que este Kid al que se enfrentaba ahora era otro Kid, un sustituto o un legado. Ser Kid podía transmitirse de un mago a otro. Conan se sentó junto al escritorio y contempló los libros que lo rodeaban. En realidad, no debería estar pensando en Kid. Ni siquiera sabía si quería atraparlo, y eso era algo que perturbaba al encogido detective. No entendía por qué ya no quería ver al ladrón encadenado, por mucho que pensara en ello, y lo que lo confundía aún más era que había empezado a temerlo. ¿Cómo podía él, como detective, sentirse angustiado al pensar en la captura de un criminal? Conan se levantó de la silla y empezó a estudiar los libros, sin buscar nada en particular. Se sintió satisfecho mientras deslizaba los dedos por las contraportadas de los numerosos volúmenes y sonrió con tristeza. Definitivamente, algo le pasaba. La mirada del niño se fijó en un libro muy grueso 2 filas por encima de su cabeza. El asombro de la magia. Conan sonrió y trepó a la estantería para cogerlo. La mayoría de los libros de la biblioteca eran novelas policíacas, pero también había material de investigación que su padre usaba, y para su propia confusión, Conan se encontró intentando realizar trucos sencillos con juegos de manos y monedas. Rápidamente se dio cuenta de que era mucho más sencillo idear un truco que hacerlo, y de vez en cuando se detenía y se congelaba en el movimiento de un pensamiento. ¿Qué estaba haciendo realmente? ¿Cambiando de profesión? ¿Intentando impresionar al mago de la luz de la luna conociendo los fundamentos de la magia? El niño frunció el ceño con fastidio y resopló. Como si saber lo básico impresionara a Kid, no, tenía que ir más allá de lo básico y usar trucos avanzados. Conan se congeló de nuevo. ¿Iba a intentar impresionar a un ladrón? Conan sabía que algo le pasaba. Se tropezaba con cadáveres al menos una vez por semana, y si tenía muy mala suerte, era una vez al día. Cada vez que se lo comentaba a sus padres, estos solo sonreían con tristeza y un poco de culpa, y él había logrado sonsacarles fragmentos, pero se negaron a contar toda la historia. 2 de esos fragmentos eran Pandora y Kaito Kid. El niño suspiró. ¿Debería llamar? ¿Debería preguntarle sobre ese incidente, involucrando a Pandora y el primer niño? Conan frunció el ceño y se detuvo en medio de la habitación. El niño actual solo robaba gemas y luego las devolvía. ¿Podría estar buscando a Pandora? En ese caso, ¿por qué? ¿No le había contado el primer niño su parte de la historia? ¿Por qué el nuevo niño empezó a buscar en primer lugar? ¿Estaba siquiera buscando a Pandora? Conan negó con la cabeza. Debía haber una razón diferente para que este niño estuviera robando, un legado, dándole al mundo una sensación mágica. En lugar de asesinato y violencia, un ladrón y caballero, robando y regresando. La única conclusión a la que Conan pudo llegar fue que no tenía suficiente información. Asintió para sí mismo, abrió el teléfono de Shinichi y llamó. Hola, papá, soy yo. Shinichi. ¿Cómo estás? Le arrebataron el teléfono de las manos a Yusaku. Shin-chan. ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? Chilló su madre al teléfono. No puedo creer lo guapo que estabas con ese vestido. Kid hizo un trabajo maravilloso. Conan sintió un tic en los ojos. No esperaba que su madre borrara la foto, ni siquiera bajo amenaza de muerte, pero no tenía por qué echárselo en cara. Hola, mamá. Se nota que te lo estás pasando bien, sonrió con amargura. Al menos alguien lo estaba haciendo. Estamos en Italia, acabamos de volver de la playa al hotel. No hay mucha gente por las mañanas, pero hace mucho calor. Debe de haber empezado a hacer calor en Japón también. Ah, ¿y tú cómo estás? ¿Todo bien? Rió un poco y le sonrió a su marido. Sí y no. Necesito saber sobre ese incidente. Necesito saber qué pasó exactamente. Necesito saber más sobre Pandora. La sonrisa de Yukiko se transformó en una de dolor y le devolvió el teléfono a su esposo. Ese incidente, murmuró, y Yusaku asintió al tomar el teléfono. ¿Dónde estás ahora? En casa, en la biblioteca. Necesito saber qué pasó, respondió Conan, sentándose en el sillón detrás del escritorio de su padre. Mientras esperaba, oyó a su padre suspirar profundamente. Sí, supongo que ya no podemos ocultarte toda la historia. Fue un día horrible para nosotros, sin embargo, empezó cuando tú y yo fuimos al atraco de Toichi, empezó su padre. Espera, ¿qué? ¿El atraco de Toichi? Su padre rió un poco. Sí, Shinichi. Kuroba Toichi, el primer Kid. Era amigo de la familia hasta ese incidente.
Tuvimos que romper nuestra amistad por la seguridad de Pandora y la tuya. Era un gran hombre, un gran mago. No podía creerlo cuando murió en ese accidente 2 años después. Conan se rascó la cabeza. Sus padres habían sido amigos del Kaito Kid original, eso era alucinante. Al principio, ni siquiera sabíamos que Toichi era Kid. En ese atraco, te dejé correr tras Kid como siempre y activar sus trampas mientras te seguía de cerca. Reías y resoplabas cada vez que entrabas en una. Creo que intentabas sentirte molesto por las trampas y enfadado cada vez que las activabas, pero no pudiste evitar reírte. Te gustaban especialmente las que tenían brillantina. Dijiste que era bonita cuando brillaba en el aire. Conan podía oír la sonrisa de su padre en su voz. Al fin y al cabo, es mejor reír que enfadarse, añadió Yusaku con ligereza. Pero en ese atraco te perdí de vista en el humo de una trampa y no pude encontrarte. Ni tú ni Kaito Kid estaban en la mejor ruta de escape. Su voz se volvió sombría. Te encontré en el tejado en brazos de Kid, desangrándote, y fue entonces cuando descubrí que era Toichi. Conan frunció el ceño. No lo recordaba. Tus últimas palabras fueron: lo salvé, papá, lo salvé. Sonreías al morir y yo estaba tan impactado que no pude hacer nada más que abrazarte. Nadie muere en los atracos, Kid nunca lastimó a nadie, así que estar mirando a mi propio hijo, muriendo en mis brazos, fue un error. Yusaku tosió. Kaito Kid se quitó el sombrero y el monóculo. Conan se estremeció y sintió frío. ¿Había muerto? Yusaku, dijo Toichi, mirando al hombre desconsolado, su amigo. Es mi culpa, debería haber visto el arma antes que Shinichi. Toichi bajó la vista hacia su ropa empapada de sangre y escuchó al niño sonriente. Lo salvé, papá, lo salvé. Era desgarrador oír la débil voz de un niño moribundo murmurar cosas así, y todo era culpa de Toichi. Con un último suspiro de felicidad, Shinichi cerró los ojos lentamente y Yusaku lloró contra el cuerpo inmóvil de su hijo. Se quitó el sombrero y el monóculo y miró fijamente al hombre. Toichi puso con cuidado una mano sobre el hombro de su amigo, pero Yusaku solo intentó quitársela, así que la retiró. ¿Qué podía hacer? Nada. Pedir perdón no serviría de nada. La sola idea de pedir perdón le dejaba un sabor amargo en la boca. Ni siquiera podía imaginar cómo se sentiría si su propio Kaito hubiera sido el que hubiera recibido un disparo y muerto. ¿Podría haber una manera de traerlo de vuelta? Yusaku lo miró de reojo y soltó una carcajada sin humor. No eres solo un ladrón, eres un amigo, un mago, y ahora un hacedor de milagros. Yusaku volvió a llorar. Hace una semana robé una gema de un laboratorio. Dicen que trae la inmortalidad si bebes sus lágrimas, pero tiene la capacidad de comunicarse. Fue hecha por un artista que dio su vida por ella, la gema está viva. No quiere nada más que comprender la vida, vivirla una vez más, verla y experimentarla a través de los ojos de una buena persona. Podría traerlo de vuelta, pero tiene un precio. Yusaku miró a su amigo con una mirada inexpresiva. ¿De verdad Toichi esperaba que creyera eso? ¿Viviría una vida descuartizada, junto con Pandora? Yusaku decidió ignorar a Toichi, quien obviamente estaba loco. Solo le sorprendió no haberlo notado antes. Su amigo era un mago, un ladrón buscado internacionalmente, que creía en la magia real y en las gemas parlantes. ¿Cómo no se había dado cuenta? Yusaku se quitó el abrigo y envolvió a su hijo muerto en él. Busca ayuda, dijo con voz gélida mientras se levantaba del suelo, cubriendo su ropa manchada de sangre con el niño envuelto. Tú también tienes un hijo, habla con un psicólogo, consigue unas pastillas y cuida de tu familia. Yusaku ignoró las miradas de asombro de todos mientras bajaba las escaleras y subía a un ascensor. Debo de tener un aspecto horrible, pensó mientras subía a un taxi. A Toichi no le sorprendió que Yusaku no le creyera. Su amigo era un hombre de ciencia y lógica, pero no se rendiría tan fácilmente, así que salió volando del edificio y fue a casa de buscar la gema. Yusaku tendría que creerle si le hablaba directamente a Pandora. Toichi encontró a la pareja sentada en el suelo de la biblioteca, abrazados, con el chico en medio. Yusaku, Yukiko, dijo al entrar por la ventana. Vete, Toichi, dijo Yusaku con frialdad, mirándolo. Traje a Pandora. Dice que puede ayudar. Yukiko levantó la vista con esperanza. Toichi, solo estás delirando, suspiró y acarició el cabello de su hijo. Ya no estaba enojado, ni siquiera triste. Yusaku se sentía frío y muerto, igual que su hijo. Toichi se acercó lentamente a la pareja. Yukiko lo miró con lágrimas en los ojos, intentando contener una pequeña esperanza. Al entrar en la luz de la luna que se filtraba por el techo de cristal, sostuvo la gema frente a sí.
Pandora, este chico me salvó la vida. Es un buen chico y se merece una vida más larga. Quiere ser detective como su padre. Yusaku negó con la cabeza mientras el mago hablaba. No murió hace mucho, y su corazón es puro. Sabe que la vida es valiosa. Puedo ayudarlo, Kid-san, pero tiene un precio. Yusaku miró fijamente a Toichi y se enfureció. Si solo hablas con dos voces distintas, te mataré, dijo con ojos fríos, y Toichi negó con la cabeza. Es Pandora, no soy ventrílocuo. No estoy loco. ¿Cuál es el precio? Dijo Toichi, mirando la gema. Podría llamarse una maldición. Tendría que resucitarlo con mi propia vida. Puedo absorber la fuerza vital de quienes están al borde de la muerte. Se sentiría atraído por la muerte, los asesinatos, los suicidios y los accidentes para reponer mi fuerza vital, hasta que me devuelva lo que le di. También se vería obligado a vivir una vida conmigo. Su vida sería un poco diferente, y cuando muera por segunda vez, moriremos juntos. Por fin habría vivido una vida verdadera. Todavía no te creo, Toichi, esto es una broma de mal gusto. Yusaku abrazó a su hijo y Yukiko miró fijamente a su marido. No perderemos nada intentándolo, le murmuró con esperanza brillando en los ojos. Toichi se acercó a ellos cuando ella habló. Espera, Yusaku se aclaró la garganta mientras las lágrimas amenazaban con caer. Por el bien del argumento, me quedo con esta locura. Suspiró antes de continuar. Estaríamos maldiciendo a nuestro propio hijo, la muerte lo perseguiría. ¿Qué clase de vida sería esa? Yukiko lo agarró del brazo con una sonrisa triste. Mejor que no tener vida, y podrías estar ahí para ayudarlo. Si se topa con un asesinato, podrías resolverlo hasta que esté listo para resolverlos él mismo. ¿Qué crees que le pasará si se encuentra con asesinatos y muertes toda su vida? Le costaría encontrar una mujer lo suficientemente fuerte como para soportar ese terror. Podría sentirse infeliz y solo, dijo Yusaku con tristeza, mirándola a los ojos. Yukiko asintió y hundió el rostro en su hombro. Es joven, no le tomaría toda la vida pagar lo que me debe, dijo la voz fantasmal de Pandora. ¿Cuánto tardaría? Preguntó Yusaku, mirando a Toichi con la piedra verde en la mano. No lo sé con exactitud, pero lo máximo que tardaría sería hasta que cumpla 30, evitando los grandes hospitales. Al principio, estaría casi sin energía vital, y si evita recolectar para mí, su cuerpo entraría en shock y ambos podríamos morir. Sin embargo, a los enfermos siempre los llevan al hospital. Yusaku asintió. Entonces, dices que deberíamos hacer esto y llevarlo al hospital, donde estaríamos sacrificando la vida de otros para salvar la suya. Shinichi no querría eso. La gente a la que robo no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Ya están perdidos, y cuando me fortalezca, podré comunicarme con él. Seremos casi uno solo, respondió la gema en un susurro. Esto es una locura, la magia no existe, murmuró Yusaku, aunque sus ojos mostraban una pizca de esperanza. Hay algo más que debes saber, expresó Toichi. Le robé Pandora a alguien muy peligroso, y puede que la quiera de vuelta. Todos en el edificio vestían de negro, excepto los científicos. No parecían tan interesados en Pandora como estaban experimentando con otra cosa, pero son peligrosos. No envié un aviso cuando la robé, así que no saben que fui yo, pero es demasiado peligroso que me asocien si lo descubren. Si decides hacer esto, me despediré para proteger tanto a Shinichi como a Pandora. Yusaku asintió y levantó la mano para que el mago le entregara Pandora. No se atrevió a pensar que realmente funcionaría. Dolería demasiado si no lo hacía. Debió ser la locura de la situación lo que lo impulsó a hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Preguntó mientras Toichi le entregaba la gema con una sonrisa triste. Coloca el cuerpo en el suelo. Yusaku obedeció la voz susurrante de la gema, y la esperanza brilló en los ojos de Yukiko al sonreírle alentadoramente. Se hizo el silencio bajo la fría luz de la luna. Colócame en la herida. Yukiko le tomó la mano y asintió, diciendo que lo harían juntos. Toichi, si esto no funciona, deberías correr, dijo Yusaku, lanzando una mirada al hombre. El mago negó con la cabeza con una leve sonrisa. La gema fue colocada en la herida y emitió un tenue resplandor. De repente nos cegó una luz, y dormías profundamente. Viva, explicó Yusaku por teléfono. Te llevamos al hospital después de cambiarte de ropa, y nos despedimos de un amigo, pero estabas viva, y nada se compara con eso. La línea permaneció en silencio mientras reflexionaban sobre la historia. Conan parpadeó confundido. ¿Hablas en serio? ¿Y qué hay de esa joya de Pandora que escondes en la caja fuerte? Esa es una réplica que hizo Toichi.
Tiene el mismo brillo extraño a la luz de la luna que la original, que, según tengo entendido, está dentro de ti. Eres su guardián, y cuando mueras, Pandora también lo hará, dijo su padre sonriendo. Te quiero mucho, Shinichi. Conan se sonrojó intensamente. Su padre nunca decía esas cosas. Ambos te queremos, Shin-chan. Y espero que no nos odies por lo que te hemos hecho, dijo otra voz desde el teléfono. Lo sé, mamá y papá. Yo también te quiero, y nada podría hacer que te odie. ¿Pero en serio? ¿No es una broma? Lo siento, pero no, no es broma, dijo su padre aliviado, sonriendo a su esposa. Bueno, ¿entonces la magia es real? Preguntó Conan, arqueando una ceja. Bueno, supongo que algo de magia sí lo es. Pandora dijo que podrían comunicarse cuando se fortaleciera lo suficiente, podrían preguntarle. Yusaku dijo, riendo levemente al pensar en preguntarle a una piedra sobre magia. ¿Crees que el actual Kid busca a Pandora? Se preguntó Conan, y distraídamente empezó a jugar con la moneda. No lo sé. Me he mantenido alejado de sus atracos porque conocía al anterior. Pero si Kid busca a Pandora, entonces deberían tener cuidado, no pueden luchar contra la organización a la que Toichi robó y la organización negra al mismo tiempo, mientras no sean la misma. Me refiero a... ¿Y si el nuevo Kid trabaja para ellos? Conan coincidió en que podría ser peligroso. Siguieron hablando hasta que sonó el teléfono de Conan y Ran le pidió que fuera a cenar a casa. Colgó las dos llamadas, recogió la moneda que se le había caído y guardó el libro en su mochila antes de irse a su hogar temporal en la agencia de detectives. Al menos ahora entendía por qué sus padres no se habían asustado al descubrir que se había encogido. Ya había muerto, lo que técnicamente lo convertía en un zombi. La boca de Conan se torció en una extraña sonrisa, a medio camino entre el asco y el ceño fruncido. «Soy un zombi encogido, chibi zombie», suspiró Conan. Tenía que decírselo a Ibara. Eso la alegraría. ¿Cuándo se lo vas a decir? Se preguntó a Ibara en silencio mientras caminaban a casa desde el cine con los niños. Esta noche, y tengo un montón de escenarios en la cabeza, uno peor que el otro, respondió Conan con un suspiro. Ibara lo miró y sonrió con tristeza. ¿Sabes qué decir? Conan se encogió de hombros. Estaba aterrorizado. A pesar de haber crecido y conocer a Ran de toda la vida, no tenía ni idea de cómo reaccionaría. Solo sabía que sería malo. ¿Puedo responder sí y no? ¿Entonces te está dando una nueva obsesión? Aibara sonrió con sorna y cambió de tema. ¿Eh? Conan la miró confundido y ella le dedicó una expresión inexpresiva. Eso, dijo, señalando sus manos, ocupadas haciendo aparecer y desaparecer monedas. Oh. Es como patear un balón, solo que menos visible, respondió, y Aibara arqueó una ceja. ¿Te parece terapéutico? Conan se encogió de hombros y le sonrió. Supongo. Yo también he decidido aprender a hacer malabares con las manos. Ante sus palabras, Aibara lo miró con extrañeza, reflexionando un rato. Oh, creo que lo entiendo, aunque tú no. Conan la miró confuso y ella sonrió con complicidad. Iba a dártelos después de la llamada, pero creo que deberías quedártelos ahora, dijo Aibara rebuscando en sus bolsillos y sacando algo que parecía un puñado de tachuelas. Es un regalo de Akase y mío. Se puede lograr lo imposible con la cabeza bien puesta. Conan arqueó una ceja. Seguía sin entender a qué se refería. Son una mejora para el cinturón, o donde quieras ponértelos, dijo, y empujó los lados de uno de los pequeños cuadrados plateados. Una pelota, del tamaño de una pelota de béisbol, salió de la parte superior del broche y Aibara la atrapó. Están hechas de un material diferente al de la pelota dentro de la hebilla del cinturón, así que solo hay una talla, pero duran mucho más. 5 minutos para ser exactos. Conan se animó y las agarró. Gracias. Son geniales. Aibara rió disimuladamente ante la felicidad de Conan. Ah, y a Kid le encantarán, dijo con picardía. Hola, Ran. Se oyó una voz al contestar el teléfono. Shinichi. Gritó sorprendida y se sonrojó. Aún no había respondido a su confesión en Londres. ¿Qué tal? Conan estaba escondido en un callejón a medio camino entre la casa de Agasa y la agencia de detectives. No se atrevía a estar en la agencia cuando llamaba. Era muy probable que le gritara y oyera su propia voz al teléfono. Estoy bien. ¿Sabes? Estás faltando muchísimo a clase. Deberías venir a casa, balbuceó al teléfono. Lo siento, Ran, siento todo lo que te he hecho pasar, pero no puedo. Ran oyó suspirar a Shinichi. Había algo en su voz que la preocupaba. ¿Por qué?
¿Por qué no puedes dejarle ese estúpido caso a alguien y venir a casa? Preguntó Ran mientras agarraba con fuerza el teléfono. El caso es importante, tengo que resolverlo. ¿Más importante que la escuela o que yo? Ella preguntó irritada. Tienes que venir a casa ahora. Sí, Ran. El caso es más importante para mí que tú. No volveré a casa por ti. Conan casi podía oír cómo se le rompía el corazón. Sonoko tenía toda la razón. Nunca debía haber dicho una estupidez así en Londres. Sintió que se le helaba el corazón al oír hablar al amor de su vida. Fue una estupidez pedirte que me esperaras al principio, pero luego no lo supe. Fue aún más estúpido decirte que te quiero en Londres. Me gustas, pero no de esa manera. Ya tengo a alguien a quien quiero profundamente. Nos casaremos en cuanto me gradúe. ¿Qué? Gritó Ran al teléfono. ¿Qué te pasa? ¿Cómo puedes decirme que me amas y luego decir que ya tienes a alguien más? Shinichi. Ran rompió a llorar mientras hablaba. Te amo. Por favor, dime que no es verdad. Por favor, Shinichi. Se dejó caer al suelo y lloró al teléfono. Lo siento, Ran, es la verdad. No. Estúpido. Shinichi. Idiota. Estúpido detective friki. Conan oyó su dolor y sus insultos a gritos. Sintió un escalofrío y pensó en las palabras de Aibara. Déjala ir con fuerza y te odiará. Si eres dulce, se culpará a sí misma y su recuperación tardará mucho más. Tragó saliva con dificultad. ¿Ran? Preguntó con frialdad después de que ella dejara de gritar y escuchara sus sollozos. ¿Cómo se llama? Murmuró al teléfono, aún llorando, y Conan se quedó paralizado. Maldita sea, no lo había pensado. Bueno, ¿cómo se llama? ¿O me estás mintiendo? ¿Eh? ¿Por qué iba a mentir sobre esto? Conan intentó pensar en un nombre, pero solo se le ocurrían conocidos. Se llama Irene, dijo usando el primer nombre de mujer que se le ocurrió que no involucrara a compañeros de clase, y luego se abofeteó mentalmente. Irene Singer, Conan frunció el ceño. No era como si pudiera decir Irene Adler, que ella lo reconociera. Estás mintiendo. Gritó, y Conan sintió que el corazón le daba un vuelco. Se volvió frío y distante al continuar. No, no lo estoy. No importa lo que pienses de ella. La amo. Nos casaremos y si crees que es una mentira, no pasa nada. Conan se oyó a sí mismo enfadado y gritar, aunque solo sentía dolor. No es que necesite tu permiso para casarme. No tienes derecho a estar enojado con ella. Soy yo quien cometió el estúpido error de decirte algo así. La amo a ella, no a ti. El detective cerró el teléfono tras gritar la última frase. Le dolía el corazón y jadeaba apoyado en la pared, cubriéndose la cara con las manos. Llevaba 2 semanas preparándose para ese momento, debatiéndose consigo mismo, preguntándose qué debía decir, deduciendo qué preguntaría y diría Ran, cuándo gritaría y cuándo se echaría a llorar. Toda preparación fue en vano. No siguió ninguno de los planes, Ran no hizo las preguntas que esperaba y terminó la conversación antes de lo esperado. Conan no supo cuándo echó a correr, intentando huir de algo. Solo quería irse, muy lejos. Su vista se volvía borrosa de vez en cuando, justo antes de que las lágrimas le cayeran por las mejillas. Estaba preparado para ello. Pensó que había dejado ir a Ran, que había seguido adelante, pero seguía siendo demasiado real. Quizás era porque en su cabeza no había podido oír el dolor de Ran ni su llanto. El niño, corriendo por las calles, se cayó y se levantó, solo para continuar su huida desenfrenada. No sabía cuánto tiempo llevaba corriendo. Todo pasó a su lado como un borrón. El brillo de las farolas, las piernas de la gente que rodeaba, y estaba casi seguro de que corría por una calle concurrida. Podía oír las bocinas y el chirrido de los neumáticos, pero no los vio. Le dolía el cuerpo, tanto física como emocionalmente. Había perdido la cuenta de cuántas veces había tropezado con sus propios pies, y sus manos, brazos y rodillas sangraban por los muchos impactos. Conan volvió a caer, pero estaba demasiado fatigado para sujetarse, así que sintió que su barbilla hacía contacto doloroso con el suelo. Forzó sus brazos para levantarse del camino y tropezó al ponerse de pie. Veía estrellas brillantes ante sus ojos y su vista era mala, casi cubierta por la oscuridad, pero siguió adelante. Conan se dio cuenta poco a poco de que no tenía ni idea de dónde estaba, pero no le importaba, no mientras pudiera correr, aunque una pequeña voz en su cabeza susurraba que era peligroso mientras corría entre los grandes edificios. Estaba en un laberinto de callejones cuando volvió a estrellarse contra el suelo, pero esta vez no pudo levantarse. Intentó moverse, pero su cuerpo se negó y lloró hasta que se le secaron las lágrimas.
Al final, solo respiraba entrecortadamente y emitía sonidos de dolor. La garganta y los pulmones le ardían de tanto correr, y poco a poco se calmó. El detective con aspecto de niño yacía en un callejón, en algún lugar de Tokio, solo y vulnerable. Sintió que las lágrimas volvían a caer, y no pudo evitarlo, porque todo parecía completamente oscuro. Quizás nunca encontraría una cura y ahora estaba completamente solo. Lo había dejado todo atrás. Su vida, sus amigos e incluso la esperanza de regresar. No sabía cuánto tiempo llevaba allí tendido cuando de repente oyó pasos y alguien lo levantó en brazos. Conan intentó abrir los ojos, pero sus párpados parecían estar pegados y le dolían de tanto llorar. Oyó un golpe suave, como el de una pistola con silenciador, y el morro de algo golpeando una barandilla metálica muy por encima. Hubo un pequeño tirón y empezó a ascender como en un ascensor. Conan sentía las lágrimas rodar por sus mejillas y no podía contenerlas. Ni siquiera podía mover su cuerpo dolorido. Lo único que podía hacer era yacer indefenso en los brazos de quienquiera que lo hubiera levantado. El hombre volvió a caminar y se sentó con Conan en su regazo. Tenía la cabeza apoyada en el pecho de alguien. Conan oía los latidos del corazón y sintió una mano que le recorría el pelo. Buscando una herida, dijo su cerebro al reconocer un patrón. ¿Estás bien?, preguntó el hombre, y Conan no pudo articular nada más que una tos ronca. Había reconocido la voz del hombre, pero no la ubicaba. Estoy bien, tosió y empezó a temblar. Hacía frío, y el calor de correr había desaparecido hacía tiempo. No te veo bien. Voy a sacarte de aquí y curarte las heridas, dijo el hombre, pero Conan se quedó dormido, exhausto, antes siquiera de terminar la frase. Cuando Conan despertó, estaba tumbado sobre algo blando y alguien le curaba la herida de la mejilla, por si el escozor era una señal. Gimió al sentir la venda sobre la herida. Así que ya despertaste, dijo el hombre en voz baja, y continuó con las heridas de su brazo izquierdo. Conan tosió. Tenía la garganta seca y aún sentía como si le ardieran los ojos. Un paño húmedo le presionó cuidadosamente los labios y no pudo hacer nada más que dejar que el hombre lo acariciara. Conan se sentía terriblemente cohibido mientras el extraño curaba sus heridas, y si su cuerpo le hubiera obedecido, habría estado retorciéndose. Cuando terminó, sintió que lo levantaban y lo colocaban de nuevo en su regazo. Toma, agua, murmuró, y Conan sintió una pajita cerca de sus labios. Bebió un poco y sintió que le ardía la garganta. ¿Quién?, intentó preguntar Conan, pero solo salió un graznido doloroso y un gemido. No hables, le dijo el hombre, acariciándole el pelo. Conan escuchó los latidos del hombre y de vez en cuando le daban agua. Recuperó el sentido poco a poco y sintió que su cuerpo inerte le dolía aún más. Flores, murmuró Conan, y el hombre lo miró. Rosas. Plumas. Chocolate. Dulzura, sonrió divertido el hombre mientras el niño comentaba su olor. Fuegos artificiales. Químicos. Metal. Seda. El ruido y un gancho de agarre, hubo una larga pausa. Seguridad, murmuró pensativo el niño exhausto. ¿Cómo me encontraste, niño? Como era de esperar de Tante y Kun, ¿puedes deducir quién soy sin siquiera mirarme?, sonrió el ladrón divertido y acarició el cabello del chico. Tienes muy mala cara, dijo Kid y le ofreció más agua. ¿Te persiguió alguien? Conan bebió el agua, pero no respondió. ¿Cómo me encontraste?, murmuró de nuevo, disfrutando de la atención de Kid en su cabello. Se sentía realmente bien y deseaba que nunca terminara. Bueno. Tengo a mis queridas Michi-chan y Kaoru-chan vigilándote, mientras que Nana-chan y Momo-chan vigilando a Tantei-san, pero es aburrido porque funciona como un reloj, murmuró el ladrón. Me di cuenta de que Michi-chan venía de lejos y que estabas en un barrio peligroso. Entonces, considerando los problemas en los que siempre te metes, pensé que sería mejor ir a ver cómo estabas. El niño en su regazo resopló. Acosador, murmuró con voz ronca y el ladrón sonrió. Bueno, sí. Si yo fuera detective, se llamaría investigación, ¿no? Kid rió un poco y le ofreció más agua. ¿Qué hora es?, preguntó Conan, y se conformó con apoyarse en Kid, sintiendo el calor que irradiaba el cuerpo del ladrón y dejando que el latido constante lo calmara. Poco después de las 8:30, se preocupó Conan. Hacía más de 3 horas que había llamado a Ran, y sus pensamientos se dirigieron al hospital donde Kid le había quitado uno de sus teléfonos. ¿Llamaste a alguien?, preguntó en un susurro rápido. Todavía no, pensé que debería curarte las heridas primero, respondió Kid, y Conan frunció el ceño. Parecía cansado. ¿Dónde estamos?
En un buen hotel, dijo el ladrón y se desplomó hacia atrás, provocando un grito de confusión en Conan. Sus camas son tan blandas, murmuró el ladrón y bostezó. ¿Puedo quedarme esta noche? Preguntó Conan con cautela. No quería volver a casa con Ran todavía, no con cómo se sentía. El detective se sonrojó. Estaba acostado en la misma cama que Kaito Kid sobre el pecho del ladrón, con sus brazos alrededor. Sí, claro. ¿Cómo es que aún no has abierto los ojos? Se preguntó Kid, observando al niño. No puedo, me duelen mucho los ojos y se niegan a abrirlos, murmuró Conan, ocultando su rostro. Debería llamarlos y decirles que no estás muerto ni secuestrado, murmuró Kid, y Conan sintió que uno de los teléfonos desaparecía de sus bolsillos. Espera. Tengo dos teléfonos, y si usas el equivocado tendré muchos problemas. Kid frunció el ceño y sacó el segundo teléfono de su otro bolsillo. ¿Por qué? Suspiró el ladrón, ¿cuál debería usar? Parecen idénticos. Kid estaba un poco intrigado por el hecho de que el niño tuviera dos teléfonos, pero dejó el tema. Ábrelos y usa el que tiene la foto de Miri ese borracho, dijo el niño mientras se concentraba en el latido del ladrón. Tienes 12 llamadas perdidas. 4 de Aibara, una del profesor Agasa y 7 de la agencia de detectives, le informó Kid. Guau. Le debes gustar mucho a esa Aibara. Conan resopló divertido. Aibara probablemente estaba preocupada por haber perdido su objeto de investigación. Deberías llamar a Aibara primero, o vendrá aquí y me gritará, rió Conan, o me envenenará por preocuparla. Bueno, primero a tu novia, rió Kid y Conan resopló. No es mi novia. Es una hija del diablo. Kid rió con ganas de su comentario mientras llamaba. Entiendo que te sientas mal, pero llevas horas ausente. Rugió Aibara en cuanto respondió. No puedes desaparecer así como así. Lo siento, dijo Kid por teléfono, con su voz normal. ¿Quién eres? Preguntó rápidamente con tono sospechoso. Conan casi podía oír a Aibara entrecerrando los ojos y frunciendo el ceño. Soy la infame Kaito Kid, a tu servicio. Kid sonreía como un idiota, Conan estaba seguro de ello. ¿Ah? Preguntó Aibara, arqueando una ceja. ¿Y Edogawa-kun está contigo? Sí, lo es, dijo Kid y le alborotó el pelo a Conan con suavidad. ¿Puedo hablar con él? Kid acercó el teléfono a la oreja de Conan. Oye, Aibara. ¿Te llamó Ran cuando no llegué a casa? Preguntó Conan. Sí, ¿puedo hablar con Kid otra vez? Parecía que se contenía la risa. Quiere volver a hablar contigo, murmuró Conan, y Kid cogió el teléfono. Hay un ladrón fantasma buscado internacionalmente. ¿Qué puedo hacer por ti? El detective frunció el ceño al oír una carcajada y un clic. ¿Me ha colgado? ¿Quién no quiere hablar con Kaito Kid? Conan percibió la confusión en la voz de Kid. ¿Por qué ha colgado? Era una broma, pero colgó. Te lo dije, es un engendro del diablo, no se puede predecir cómo reaccionará, ni siquiera yo lo vi venir, murmuró mientras Kid llamaba a la agencia de detectives. Agencia de detectives Mouri, respondió una voz masculina. Hola. Dijo Kid, con un tono demasiado alegre y nada cansado, creo que tengo algo que has perdido. En la agencia, el detective Mouri Kogoro se levantó. ¿Qué quieres decir? Preguntó, entrecerrando los ojos con sospecha. Su hija estaba sentada en el sofá sollozando desde que el detective la había abandonado, y la situación había empeorado desde que no habían podido encontrar al gorronero. Encontré a una niña. ¿Tienes a Conan? Preguntó Kogoro, y le arrebataron el teléfono de las manos. Conan. Conan, ¿eres tú? Preguntó la voz temblorosa de Ran. Hola, fue todo lo que Kid tuvo tiempo de decir antes de que Ran gritara. Shinichi. Idiota. En el teléfono y lo cerró de golpe, cortando efectivamente la llamada. ¿Qué? Preguntó Kid desconcertado, mirando el teléfono que tenía en la mano. ¿Qué les pasa a todos? ¿Por qué me colgaron? Kid frunció el ceño. Volveré a llamar, murmuró, y marcó. Agencia de detectives Mouri, respondió Kogoro. ¿Qué acaba de pasar? Preguntó Kid, recibiendo un bufido de fastidio. ¿Hablo con Kudou Shinichi? Gruñó al teléfono, y Kid arqueó una ceja. No, solo quería avisarte de que Conan se quedará conmigo esta noche y que lo traeré a casa mañana. Si no es ese estúpido detective, ¿con quién estoy hablando? Gruñó Kogoro, completamente seguro de que era Kudou. Kaito Kid, respondió Kid con una sonrisa. ¿Qué? ¿Kaito Kid? Kogoro se quedó boquiabierto y Ran volvió a arrebatarle el teléfono. Kid. ¿Tienes a Conan? Sí, respondió el ladrón. ¿Puedes traerlo a casa? ¿Está bien? Preguntó Ran rápidamente, preocupada.
Sí, está bien. Lo encontré un poco magullado, pero ya le curé las heridas. ¿Puedes llevártelo a casa? Ran se removió nerviosa. Quien lo encuentra se lo queda, dijo Kid bromeando, pero luego se puso serio. Lo traeré a casa mañana. ¿Por qué? ¿Por qué no esta noche? Bueno, para ser sincero, estoy muy cansado. He pasado 2 noches en vela y solo he dormido 1 o 2 horas. Ya no me apetece andar por ahí sin dormir. Puedo ir a buscarlo. No, podrías traer a la policía y a tu padre. Entonces tendría que huir, y podrían capturarme y pasar el resto de mi vida en una celda. Vale, no, me escaparía de la celda, pero ya me entiendes. Mi identidad sería vilipendiada y me vería obligado a huir toda mi vida. Ran intentó intervenir, pero Kit siguió hablando. Solo llamé para avisarte que está bien, así que no tienes que preocuparte. Kit cerró el teléfono y bostezó. ¿Están todos locos a tu alrededor? Murmuró Kit y cogió su teléfono. Conan lo oyó marcar. Hola, me alojaré en un hotel esta noche, así que no tienes de qué preocuparte. Sí, estoy bien. No, todavía no. Sí. Tú también, oyó Conan que Kit terminaba la llamada con interés. Entonces, Tante y Kun, mi querido detective de bolsillo que al parecer no es un niño, resopló Conan al oír su título, ¿te importaría decirme de qué estabas hablando? Kid esperó una respuesta. No sé, nada en realidad, o tal vez, todo en mi vida, supongo, murmuró, y Kid lo miró fijamente, podía sentirlo. ¿La vida, eh? Hubo una larga pausa y Conan suspiró. Bueno, si alguien pudiera entenderlo, ese serías tú, murmuró Conan, decidiendo qué decir. Edogawa Conan no es mi verdadero nombre, susurró el niño, ¿cómo te sentirías si te obligaran a vivir como otra persona? El ladrón tarareó. Entiendo tu punto, ¿puedo preguntar por qué tienes un nombre falso? Conan resopló y negó lentamente con la cabeza. Bueno, ¿puedo preguntar cuál es tu verdadero nombre? Conan volvió a negar con la cabeza. Bueno, al menos sé que no eres esquizofrénico, Conan frunció el ceño ante las palabras de Kid, ahora entiendo por qué te comportas como dos personas diferentes. Una es tu personaje y la otra es tu verdadero yo. Dime, ¿es tu verdadero yo el que conozco en los atracos? Sí, fue lo único que dijo Conan y Kid lo pensó. El ladrón pensó en todas las posibilidades de que un niño adoptara una nueva identidad, sin acercarse nunca a la verdad. Tante y Kun debe estar en peligro, reflexionó Kiri, distraídamente, le acarició el pelo. Debes haberte perdido la cena, debes tener hambre, Conan sintió que Kid se removía bajo él mientras el ladrón se sentaba. Estoy bien, no es la primera vez que me pasa. Me pierdo la cena y el almuerzo todo el tiempo, dijo Conan, intentando que su cálida almohada volviera a reposar. Eso no está bien, frunció el ceño Kid y cogió el teléfono del hotel que estaba junto a la cama. ¿Qué te parece una sopa? Preguntó mientras marcaba el 0 2 veces y Conan tarareaba. Esta situación es muy rara, rió el niño cuando Kid colgó y el ladrón murmuró que sí. El detective fue colocado en la cama blanda y Conan suspiró. No sabía qué era mejor, si la suavidad de la cama o la calidez de Kid. Oyó un roce de ropa. Probablemente Kid se había cambiado de ropa por algo menos llamativo. Sabes que eres raro, ¿verdad? Dijo el ladrón mientras se sentaba junto al niño inmóvil y comenzaba a acariciarle la cabeza, lo que hizo que Conan tarareara con satisfacción. ¿Cómo consigues tener el pelo tan sedoso? Preguntó Kid, hipnotizado, al cabo de un rato, y el niño rió entre dientes. El ladrón le revolvió el pelo con violencia y retiró la mano. Mira eso. Parecía ofendido, cae perfecto. Conan rió y, por un instante, olvidó su dolor. Por una vez, a Conan no le importó que lo alzaran. No le importó que Kid lo sentara en su regazo ni que le diera la sopa con cuchara. No le importó ni le importó. No entendía por qué, pero debía de ser porque su cerebro había dejado de funcionar o porque el mundo ya no le parecía tan importante como antes. ¿Por qué si no? ¿De verdad llevas casi 3 días despierto? Murmuró Conan, con la voz aún un poco ronca. Estoy a punto de llegar a la hora 65, dijo el ladrón con otro bostezo. Gracias, Kid, murmuró Conan, sonrojándose al terminar de comer. Estoy muy agradecido de que me hayas recogido tú y no un pervertido. Gracias por la comida, por curarme las heridas, por estar aquí a pesar del cansancio. A Conan le volvieron a acariciar la cabeza. No hay problema, rió Kid, si algo le pasara a alguien y hubiera podido evitarlo, pero no lo hiciera. Nunca me lo perdonaría. Conan escuchó a Kid tararear una canción que nunca había oído, y se conformó con quedarse dormido en los brazos del ladrón.